Hay un tipo especial de dolor que se siente cuando tus propios hijos dejan de responder a tus llamadas. Evan Ser conocía ese dolor mejor que nadie. 3 hijos adultos, todos en silencio, con las puertas cerradas sin explicación alguna. A los 58 años, se adentró en los bosques del norte con solo su pastor alemán, Koda, eligiendo el aislamiento por encima del vacío de esperar junto a un teléfono que nunca sonaba. El invierno llegó con fuerza y rapidez. Una mañana helada, Kota lo apartó del sendero hacia algo escondido entre los pinos. Allí había una cabaña con humo saliendo de la chimenea, cálida y habitada. Pero cuando Evan llamó a la puerta, nadie respondió. Dentro encontró una chimenea aún encendida y unas fotografías que le dejaron sin aliento. La cabaña no estaba vacía. Alguien había estado allí. Y Koda parecía saber exactamente a dónde iba. ¿Qué secreto le esperaba en esos bosques? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 6 meses antes, la vida de Evan Ser era completamente diferente. Vivía en una modesta casa de 2 dormitorios en el tranquilo extremo de Maple Street, en Brainerd, Minnesota, el tipo de barrio donde la gente saludaba desde sus porches y te conocían en la tienda de comestibles. La casa no era gran cosa. Tenía un revestimiento de vinilo que necesitaba pintura y un pequeño jardín que él mantenía limpio, pero había sido su hogar durante casi 30 años. El lugar donde había criado a sus 3 hijos con Anna, cuando las habitaciones resonaban con risas y la nevera estaba cubierta de dibujos escolares sujetos con imanes. Ahora la casa le parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Evan trabajó como operador de maquinaria para la Comisión de Carreteras del Condado hasta que se jubiló 2 años antes. 40 años conduciendo quitanieves en invierno y niveladoras en verano, manteniendo las carreteras que conectaban los pequeños pueblos del norte de Minnesota. Era un trabajo honesto, de esos que te dejan cansado al final del día, pero satisfecho de haber hecho algo útil. Era bueno en lo suyo, fiable, el tipo al que llamaban cuando llegaba una tormenta fuerte, y necesitaban a alguien que no se rindiera hasta que todas las carreteras fueran transitables. La jubilación debería haber sido tranquila. Tenía su pensión, su salud y tiempo para hacer por fin las cosas que siempre había pospuesto. Pero la tranquilidad resultó ser difícil de alcanzar cuando el teléfono dejó de sonar. Empezó poco a poco, como suelen hacer estas cosas. Pequeños cambios que no se notan hasta que se acumulan y se convierten en algo innegable. Sarah era la mayor, con 32 años. Siempre había sido la más aplicada, la que codificaba por colores sus cuadernos escolares y lo planificaba todo con 3 pasos de antelación. Trabajaba en marketing para una empresa de dispositivos médicos en Minneapolis, ascendiendo en la escala corporativa con la misma determinación que había aplicado a todo desde su infancia. Solía llamar todos los domingos por la noche, con la regularidad de un reloj, para contarle cómo había sido su semana y preguntarle por la suya. Luego las llamadas pasaron a ser cada 2 semanas, luego mensuales y luego mensajes de texto en lugar de llamadas. Breves, ocupada con el trabajo. Hablamos pronto. El pronto nunca llegó. Marcus tenía 29 años. Era el hijo mediano y el más callado. Enseñaba inglés en 8º curso en una escuela secundaria en Duluth, a 2 horas al norte. Siempre había sido sensible, reflexivo, el niño que lloraba en el cine y traía a casa pájaros heridos para cuidarlos hasta que se recuperaran. Después de la universidad, se había vuelto más reservado, más difícil de entender, pero habían mantenido el contacto gracias a su amor compartido por la pesca. Cada pocos meses, Marcus conducía hasta allí y pasaban el sábado en uno de los lagos, sin hablar mucho, simplemente disfrutando de la tranquilidad. La última vez que fueron fue en marzo. Marcus parecía distraído, preocupado. Cuando Evan le preguntó si todo iba bien, Marcus solo asintió y dijo que tenía muchas cosas en la cabeza con el trabajo. Esa fue la última vez que Evan lo vio. El viaje previsto para junio se canceló, y luego el de agosto. Marcus dejó de devolver las llamadas por completo. Lucy era la benjamina, con 26 años, y siempre había ocupado un lugar especial en el corazón de Evan. Quizás porque era la más joven, o quizás porque le recordaba mucho a Anna, con la misma sonrisa rápida, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba en algo.
Lucy trabajaba como enfermera en un hospital de St. Paul, rotando entre la sala de urgencias y la unidad de cuidados intensivos. Tenía la compasión de Ana, esa profunda empatía que la hacía perfecta para el trabajo. Lo visitaba una vez al mes, le llevaba comida y se quedaba a cenar, poniéndolo al día sobre su vida. Esas visitas se hicieron menos frecuentes durante la primavera. Luego, en verano, dejaron de producirse por completo. Sus mensajes de texto se volvieron esporádicos y apologéticos. Lo siento, papá, estoy muy ocupada en el trabajo. Te quiero. Pero había algo en esos mensajes que sonaba hueco, como si dijera palabras sin sentirlas. En julio, Evan ya no pudo ignorarlo más. Sus 3 hijos lo habían borrado de sus vidas. Repasaba las conversaciones en su mente, buscando el momento en el que había dicho algo incorrecto, hecho algo que los ofendiera. Había sido demasiado crítico, demasiado distante. Nunca había sido del tipo cariñoso y afectuoso, pero siempre había estado presente, siempre había intentado apoyarles. Cuando la primera relación seria de Sarah terminó mal en la universidad, condujo toda la noche para estar allí. Cuando Marcus luchó contra la depresión a los 20 años, Evan se sentó con él durante las horas oscuras, simplemente estando allí. Cuando Lucy decidió convertirse en enfermera, él fue el primero en decirle lo orgulloso que estaba. ¿En qué les había fallado? Ana habría sabido qué hacer. Ella siempre entendía a los niños de una manera que él no entendía. Podía leer entre líneas sus estados de ánimo y sus silencios. Pero Ana llevaba 5 años muerta. Se la había llevado un cáncer que se extendió por su cuerpo más rápido de lo que cualquiera de ellos podía asimilar. El diagnóstico llegó en enero y en abril ya se había ido. Esos 3 meses fueron una nebulosa de habitaciones de hospital y conversaciones en voz baja, de cogerle la mano e intentar ser fuerte cuando todo en su interior se estaba desmoronando. Los niños habían estado allí durante todo ese tiempo, sólidos y presentes. Inmediatamente después, se unieron y se apoyaron mutuamente en el dolor. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Evan no podía precisar exactamente cuándo, pero en algún momento de los años posteriores a la muerte de Ana, se creó una distancia entre él y sus hijos que no podía salvar. Tras la muerte de Ana, Evan se encontró solo en una casa llena de recuerdos. Sus amigos del trabajo le sugirieron que se comprara un perro, algo que le hiciera compañía. Siempre le habían gustado los perros, pero Ana era alérgica, por lo que nunca habían tenido uno. 6 meses después del funeral, fue al refugio de animales del condado, pensando que solo echaría un vistazo. Allí conoció a Koda. El pastor alemán tenía 3 años y había sido abandonado por sus dueños, que se habían mudado y no podían llevárselo con ellos. Estaba sentado en la parte trasera de su jaula, mirando a Evan con unos inteligentes ojos marrones que parecían traspasarlo. Cuando el empleado del refugio abrió la puerta, Koda se acercó tranquilamente a Evan y se sentó a sus pies, mirándolo con paciente dignidad, sin saltos, sin excitación excesiva, solo con una presencia tranquila. Evan se arrodilló y el perro se recostó contra él, firme y cálido. «Creo que te ha elegido», dijo el empleado del refugio. Evan se lo llevó a casa ese mismo día. Koda se convirtió en su compañero inseparable, el único ser vivo que parecía necesitarlo. Se acostumbraron a una rutina. Paseos matutinos antes de que hiciera calor. Tardes en el porche trasero, con la cabeza de Koda descansando sobre las rodillas de Evan, mientras él leía o contemplaba la puesta de sol. El perro parecía percibir el estado de ánimo de Evan y le ofrecía consuelo sin exigir nada a cambio, compañía sin complicaciones. A medida que sus hijos se alejaban cada vez más, Koda se mantenía constante. En octubre, Evan había agotado todos los intentos de reconectar. Había conducido hasta Minneapolis, al apartamento de Sarah, pero ella se había mostrado fría y distante, alegando compromisos laborales y acortando la visita a los 20 minutos. Se había presentado en la escuela de Marcus, pero su hijo parecía casi aterrado al verlo, poniendo excusas sobre reuniones de padres y profesores y prometiendo llamarle más tarde. Nunca lo hizo. Lucy había sido la más difícil. Simplemente se negó a abrir la puerta cuando llamó, aunque podía ver su sombra moviéndose detrás de las cortinas. El rechazo le dejó un vacío en el interior. Empezó a tener problemas para dormir, se quedaba despierto por la noche, tratando de encontrarle sentido. ¿Les había contado Ana algo antes de morir? ¿Algún secreto sobre él que los había alejado? ¿Había cometido sin saberlo alguna ofensa imperdonable? No saberlo era peor que cualquier respuesta. A principios de noviembre,
Sentado en su casa demasiado silenciosa con Coda a sus pies, Evan tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, esperando un teléfono que nunca sonaba, conduciendo durante horas para ver a unos hijos que no querían verle. El dolor de tender la mano y ser rechazado era peor que la soledad del aislamiento. Al menos, solo en el bosque, no pasaría todos los días preguntándose qué había hecho mal. Siempre le había gustado la naturaleza. Cuando era más joven, llevaba a los niños de acampada todos los veranos, les enseñaba a pescar y a identificar las huellas de los animales para encontrar el norte por las estrellas. Algunos de sus mejores recuerdos eran de esos viajes. Marcus pescando su primer lucio perca, Sara encendiendo triunfalmente un fuego con pedernal y acero, Lucy chillando de alegría cuando un ciervo se acercó a su campamento. El bosque siempre le había hecho sentir como en casa, de una forma que los edificios nunca lograron. Evan pasó una semana preparándose. Vendió su camioneta y compró un Bronco de 4 ruedas motrices usado, más adecuado para terrenos difíciles. Empaquetó equipo de acampada, ropa de abrigo, comida liofilizada, una buena tienda de campaña y un saco de dormir para climas fríos. Retiró dinero de sus cuentas, suficiente para un año si era prudente. Dejó una nota a su vecina pidiéndole que vigilara la casa y le reenviara cualquier correo importante a un apartado de correos que había alquilado en Grand Marais, un pequeño pueblo a orillas del lago Superior. No les dijo a sus hijos que se marchaba. ¿Para qué? Habían dejado claro que no lo querían en sus vidas. En una mañana gris de mediados de noviembre, Evan cargó todo en el Bronco, llamó a Coda al asiento del copiloto y condujo hacia el norte. No miró atrás hacia la casa. Ya no había nada allí para él, excepto recuerdos y silencio. Condujo durante horas, tomando autopistas estatales y luego carreteras comarcales, y luego caminos forestales que se estrechaban hasta convertirse en poco más que senderos. Se dirigía a la zona salvaje cerca de la frontera canadiense, una vasta extensión de bosques y lagos donde un hombre podía desaparecer si quería. Había estudiado mapas e identificado zonas lo suficientemente remotas como para poder acampar sin ser molestado durante el invierno si fuera necesario. El paisaje cambiaba a medida que conducía hacia el norte. Los pequeños pueblos dieron paso a bosques ininterrumpidos. Las carreteras se volvieron más accidentadas, las casas más escasas y más alejadas entre sí. A última hora de la tarde se encontraba en lo profundo del Bosque Nacional Superior, rodeado de pinos imponentes y del tipo de silencio que solo se encuentra lejos de la civilización. Encontró un camino forestal que no se había utilizado en años, cubierto de maleza pero aún transitable. Lo siguió durante 3 millas hasta que terminó en un pequeño claro cerca de un arroyo. El lugar era perfecto, agua cerca, buen drenaje, protegido del viento por una cresta de granito. Podía oír el arroyo fluyendo sobre las piedras, un sonido que le haría compañía. Este sería su hogar. Durante los días siguientes, Evan montó el campamento, instaló su tienda en un lugar que se mantendría seco, construyó un círculo para hacer fuego con piedras del arroyo y colgó una lona para protegerse de la lluvia y la nieve. Estableció rutinas: ir a buscar agua, recoger leña, pescar truchas de arroyo. Coda se adaptó rápidamente, explorando la zona, pero sin alejarse nunca mucho. Como si entendieran que tenían que permanecer juntos allí, los días adquirieron un ritmo: despertarse con el sol, encender el fuego, preparar café, pasar la mañana buscando comida, pescando, colocando trampas para conejos, comprobando las provisiones. Las tardes las dedicaban al mantenimiento, a mantener el campamento en orden, a cortar leña y a reforzar el refugio. Por las noches se sentaba junto al fuego con Coda a su lado, contemplando cómo salían las estrellas. Debería haber sido tranquilo. En muchos sentidos, lo era. El trabajo físico lo cansaba de una forma agradable, el tipo de agotamiento que llevaba a un sueño sin sueños. La tranquilidad era profunda después de años de vivir cerca del tráfico y los vecinos. Los sonidos de la naturaleza, el viento en los pinos, el canto de los pájaros, el murmullo constante del arroyo se convirtieron en su banda sonora, pero la soledad lo seguía al bosque. Todas las noches sacaba su teléfono, aunque no tenía señal en lo profundo del bosque. Miraba las fotos que tenía guardadas allí. La graduación universitaria de Sara, Marcus en su primer trabajo como profesor,
Lucy con su uniforme de enfermera en su primer día de trabajo. Fotos familiares de antes de que Anna enfermara. Cuando todos estaban juntos y felices, pensaba en llamarlos. Aunque no podía, aunque no le contestarían. Había una foto que miraba más que las demás, desgastada de tanto abrirla en su teléfono. Era de 1998, tomada en un lago durante una de sus acampadas. Anna estaba en las aguas poco profundas con Lucy, que tenía unos 2 años, con las mejillas regordetas y riéndose. Sarah y Marcus estaban construyendo un castillo de arena cerca. Evan estaba detrás de la cámara, capturando un momento perfecto de su familia, completa y feliz. Estudiaba esa foto todas las noches, buscando pistas sobre qué había salido mal, cuando habían comenzado las fracturas que finalmente los separarían. El frío llegó temprano ese año. A finales de noviembre, la nieve caía con regularidad, acumulándose en montones que transformaban el bosque en algo sacado de un cuento. El campamento de Evan se hacía cada vez más difícil de mantener. Recoger leña significaba caminar con dificultad por la nieve, que le llegaba hasta las rodillas. El arroyo comenzó a helarse, lo que le obligaba a romper el hielo para llegar al agua. Su tienda, diseñada para 3 estaciones, luchaba contra las temperaturas que regularmente bajaban de 0 por la noche. El comportamiento de Code comenzó a cambiar. El perro se quedaba al borde del campamento, mirando fijamente hacia el bosque con las orejas erguidas, alerta a algo que Evans no podía detectar. A veces, Coda gemía suavemente, un sonido de incertidumbre que no era propio de él. Cuando salían a comprobar las trampas o a recoger ramas caídas, el perro tiraba ocasionalmente en una dirección que no formaba parte de sus rutas habituales, con una insistencia que parecía deliberada. Al principio, Evans no le dio importancia. Los perros perciben cosas que los humanos no perciben: animales salvajes, tormentas lejanas, cambios en la presión atmosférica. Pero, como el comportamiento continuaba, empezó a preguntarse si Coda estaba captando algo más específico. A principios de diciembre, recibió una alerta meteorológica grave en su radio meteorológica. Se acercaba a un gran sistema desde Canadá, que traía consigo un frío peligroso y fuertes nevadas, el tipo de tormenta que mataba a las personas que no estaban preparadas. Evan sabía que probablemente debería salir de allí y llegar a la civilización hasta que pasara. Pero la idea de volver a Brainerd, a esa casa vacía, y la posibilidad de encontrarse con uno de sus hijos, que lo miraba como si no estuviera allí, le resultaba insoportable. Decidió quedarse. Ya había soportado tormentas antes. Tenía suficiente comida y leña. Estaría bien. La mañana en que se suponía que iba a llegar la tormenta, Evan se despertó con un silencio inquietante. El cielo era de un gris uniforme, de esos que prometen una fuerte nevada. La temperatura había bajado durante la noche a menos 15 grados, y su aliento creaba nubes de vapor dentro de la tienda. Coda ya estaba despierto, mirando fijamente la entrada de la tienda con esa intensidad que había mostrado últimamente. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Evan, con la voz ronca por falta de uso. Apenas había hablado en semanas. El perro lo miró, luego volvió a mirar la entrada y luego gimió. «Vamos, encendamos el fuego antes de que llegue la tormenta». Salieron de la tienda a la oscuridad previa al amanecer. A Evan le dolían las manos por el frío mientras intentaba reavivar el fuego con las brasas de la noche anterior. El viento arreciaba, haciendo que los pinos se balancearan y crujieran. Empezó a nevar, primero ligeramente, luego con más intensidad. Coda se tensó de repente y salió corriendo hacia el bosque. «¡Cota! ¡Aquí!», gritó Evan, alarmado. El perro nunca se escapaba así, pero Cota había desaparecido. Se adentró en la maleza en una dirección que nunca habían explorado. Evan cogió su mochila, comprobó que llevaba el cuchillo en el cinturón y lo siguió. No podía perder al perro allí. Coda era todo lo que le quedaba. Las huellas eran fáciles de seguir en la nieve recién caída, pero la tormenta se intensificaba rápidamente. En cuestión de minutos, la visibilidad disminuyó. El viento aullaba entre los árboles y la nieve caía tan densamente que Evan apenas podía ver a 3 metros delante de él. No apartó la vista de las huellas de Cota y llamó al perro, cada vez más preocupado. Llevaba siguiéndolo unos 20 minutos, aunque era difícil calcular el tiempo en medio de la ventisca, cuando casi chocó con Coda. El perro estaba sentado en la nieve, completamente inmóvil, mirando al frente. Evan siguió su mirada. A través de la cortina de nieve que caía y los pinos que se balanceaban,
Lo vio. Una cabaña. El humo salía de su chimenea de piedra, gris contra el cielo blanco. Una cálida luz brillaba en sus ventanas. Era una construcción sólida de troncos, bien mantenida, con un porche cubierto y contraventanas en las ventanas. No era una cabaña de casa abandonada. Alguien vivía allí, pero eso era imposible. Evan había estudiado los mapas a fondo. No había construcciones en esta zona, ni terrenos privados. Era un bosque nacional profundo. La cabaña marcada más cercana estaba a 24 kilómetros al sur. Sin embargo, allí estaba, sólida y real, prometiendo calor y refugio de la tormenta que rápidamente se estaba convirtiendo en una amenaza para la vida. Evan se acercó lentamente, con Coda a su lado. La agitación anterior del perro se había transformado en una calma segura, como si hubiera logrado lo que se había propuesto. La cabaña era aún más impresionante de cerca. Los troncos estaban tallados a mano y encajados con maestría. El porche había sido barrido recientemente para quitar la nieve. Por lo que parecía, había una pila de leña bajo una lona, cuidadosamente cortada y organizada. Era el hogar de alguien, cuidadosamente mantenido, pero no había huellas de vehículos. No había rastros de motos de nieve, ni huellas, excepto las que él y Kota estaban dejando. ¿Cómo había llegado alguien a este lugar? Evan subió los 3 escalones del porche, con las botas pesadas por la nieve. Llamó a la puerta con fuerza para que se oyera por encima del viento. No hubo respuesta. Volvió a llamar con más fuerza. «Hola, ¿hay alguien en casa? Necesito ayuda». Seguía sin haber respuesta. Probó el pomo, esperando que estuviera cerrado con llave. No lo estaba. La puerta se abrió y una oleada de calor salió a su encuentro. Evan entró, seguido de cerca por Coda. La puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando el aullido del viento. El interior de la cabaña era una única habitación grande, con un altillo para dormir al que se accedía por una escalera. En la chimenea de piedra ardía un fuego que crepitaba y proyectaba sombras danzantes en las paredes. El calor era casi abrumador después del frío brutal del exterior. Evan sintió un cosquilleo en la cara al recuperar la sensibilidad en las mejillas entumecidas. «Hola», volvió a llamar, y su voz resonó ligeramente en el espacio. «No pretendo entrometerme en la tormenta. Necesito refugio». No hubo respuesta, pero la cabaña estaba claramente ocupada. Sobre la tosca mesa de madera del centro de la habitación había una taza de café. Evan la tocó con cautela. Aún estaba caliente. Alguien había estado bebiendo de ella en la última hora, tal vez menos. Un plato junto a ella tenía migas de lo que parecían tostadas. Un abrigo colgaba de un gancho junto a la puerta, todavía húmedo por la nieve. Debajo había unas botas, talla 10 u 11 de hombre. Todavía tenían barro incrustado en las suelas. Quienquiera que viviera aquí acababa de estar presente. Quizás todavía lo estuviera. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Evan a la habitación vacía. «Solo necesito esperar a que pase la tormenta. Me iré en cuanto sea seguro». El silencio parecía vigilante de alguna manera, como si la cabaña estuviera escuchando. Coda se movía por el espacio con una confianza sorprendente, olfateando los zócalos, con la cola relajada. No mostraba el cansancio que habría mostrado en un lugar verdaderamente desconocido. En cambio, se dirigió a la chimenea y se tumbó en una alfombra gastada, acomodándose como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. «¿Coda? ¿Qué?», comenzó Evan, pero el perro solo lo miró con ojos tranquilos. Algo no estaba bien allí. El comportamiento del perro, la cabaña ocupada pero vacía, la falta de huellas que condujeran al lugar o salieran de él. El instinto de Evan, agudizado por décadas de trabajo al aire libre y de leer el clima y las situaciones, le decía que tuviera cuidado, pero la tormenta afuera se intensificaba. A través de las ventanas, no veía más que blanco. El viento sacudía las contraventanas y aullaba alrededor de los aleros. Ahora era una auténtica ventisca, de las que dejan medio metro de nieve en pocas horas y montículos de 3 metros de altura. Volver a salir ahí fuera sería un suicidio. Estaba atrapado allí, al menos por esa noche, quizá más tiempo. Evan se movió lentamente por la cabaña, examinándola más de cerca. La construcción era antigua pero sólida, probablemente construida hace 60 o 70 años, tal vez más. El mobiliario era sencillo y funcional. La mesa y 4 sillas, una encimera con una bomba manual para el agua, estanterías abiertas con platos y tazas de hojalata, una estufa de hierro fundido para cocinar.
La chimenea dominaba una pared construida con piedras de río encajadas con notable habilidad. En una esquina había una estantería llena de libros de bolsillo, cuyos lomos estaban agrietados por las repetidas lecturas. Guías de campo para la supervivencia en la naturaleza, identificación de plantas, rastreo de animales, algunas novelas. Cormac McCarthy, Jim Harrison, Thomas McGuane. A quien quiera que viviera aquí, le gustaban los libros sobrios y masculinos sobre hombres duros en lugares difíciles. El altillo tenía una cama estrecha hecha con precisión militar, con las mantas bien estiradas y remetidas. A los pies de la cama había un baúl cerrado. Evan no lo abrió. Había límites a lo mucho que podía entrometerse, atrapado o no. Pero en la repisa de la chimenea algo le llamó la atención. Una pequeña talla de madera de unos 10 centímetros de altura. La madera estaba oscura por el paso del tiempo y el uso, pulida y lisa por haber sido cogida y sostenida durante años. La artesanía era notable. Cada detalle estaba representado con precisión, desde las garras individuales hasta la textura del pelaje sugerida por un cuidadoso trabajo con el cuchillo. A Evan se le cortó la respiración. Conocía esa talla. Él la había hecho. Hacía 25 años, durante un largo invierno, cuando el trabajo escaseaba. Evan había aprendido a tallar por su cuenta. Siempre había sido hábil con las manos y encontraba que el trabajo paciente de dar forma a la madera era meditativo. Empezó con proyectos sencillos, una cuchara, un abrecartas, y luego pasó a piezas más complejas. Había hecho 3 osos, idénticos en su diseño, uno para cada uno de sus hijos. Se los había regalado en Navidad, 1999. Sarah tenía 11 años. Marcus, 8, Lucy solo 3. Había dedicado meses a tallarlos, trabajando en el garaje después de que los niños se acostaran, con el deseo de darles algo significativo, algo hecho con sus propias manos que pudieran conservar para siempre. Sarah había guardado el suyo en su cómoda durante toda la secundaria. Marcus se había llevado el suyo a la universidad. Lucy, demasiado pequeña para apreciarlo, lo había usado principalmente como un juguete, arrastrándolo por toda la casa y llevándolo a la cama. Ana solía bromear diciendo que el oso estaría calvo de tanto manejarlo cuando Lucy creciera. Evan cogió la talla de la repisa de la chimenea y la giró entre sus manos. En la parte inferior, apenas visibles, estaban sus iniciales. S. Siempre marcaba sus obras, un hábito que había heredado de su padre, que había sido carpintero. Era su talla, sin duda. Pero, ¿de qué niño era? ¿Y cómo había acabado aquí, en una cabaña que no debería existir a kilómetros de cualquier lugar? Su mente barajó todas las posibilidades, pero ninguna tenía sentido. ¿Había estado alguno de sus hijos aquí? Vivían en esta cabaña, pero eso era absurdo. Sarah trabajaba en Minneapolis. Marcus daba clases en Duluth. Lucy era enfermera en St. Paul. Ninguno de ellos tenía motivos para estar en este remoto paraje salvaje. Y aunque los tuvieran, ¿por qué habrían traído un recuerdo de la infancia, a menos que una fría realidad se apoderara de él? ¿Y si sus hijos no solo lo habían dejado de lado? ¿Y si le había pasado algo a uno de ellos? ¿Y si alguien estaba en apuros, escondido aquí, y los meses de aislamiento de Evans le habían impedido darse cuenta? Sacó su teléfono, aunque sabía que era inútil. Sin señal, no había forma de llamar a nadie para comprobar si sus hijos estaban bien. La tormenta rugía afuera, atrapándolo con este misterio imposible. Koda se movió junto al fuego, levantando la cabeza para mirar hacia la puerta, con las orejas erguidas, alerta, y emitió un sonido grave en la garganta, no exactamente un gruñido, sino una vocalización de alerta. Había alguien fuera. Evan se acercó a la ventana y miró a través del hueco de las contraventanas. La nieve era tan espesa que apenas podía ver 1 metro más allá del cristal. Pero allí, una sombra, una forma que se movía entre la blancura, del tamaño de un humano, caminando lentamente alrededor del perímetro de la cabaña. Su corazón latía con fuerza. El ocupante de la cabaña había regresado, uno de sus hijos, o alguien completamente diferente. Se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo, y luego dudó. Algo lo detenía. La forma en que Koda había reaccionado, alerta pero no agresivo, la forma en que se movía la figura de fuera, dando vueltas en lugar de acercarse. No parecía alguien que volvía a casa, parecía alguien que observaba. Evan llamó a través de la puerta. No estoy aquí para causar problemas.
La tormenta me ha obligado a entrar. Me iré en cuanto sea seguro. La sombra dejó de moverse. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego, la figura se retiró, caminando hacia atrás por la nieve hasta desaparecer por completo en la blancura. Evan esperó, pero quienquiera que fuera no regresó, o si lo hizo, se mantuvo lo suficientemente lejos como para que él no pudiera verlo. Volvió al interior de la cabaña, con el oso de madera todavía en la mano. Lo estudió bajo la luz de la lámpara, buscando cualquier pista que se le hubiera escapado. El desgaste de la madera le indicaba que había sido manipulado con frecuencia, quizá llevado en un bolsillo. Quienquiera que tuviera este oso lo tocaba a menudo, encontraba consuelo en él. Sobre la mesa, vio por primera vez el diario, encuadernado en cuero, del tamaño de un libro de bolsillo, junto a la taza de café. Había estado tan concentrado en el oso que lo había pasado por alto. Evan lo abrió con cuidado. La primera página tenía una fecha de hacía 4 meses. La letra le resultó familiar de inmediato, letras pequeñas y precisas, ligeramente inclinadas hacia la derecha. La letra de Marcus, la misma que había utilizado en los deberes y los ensayos durante toda su etapa escolar. Su hijo había estado allí, quizá todavía estuviera allí. La primera entrada era breve. Día 1. Encontré la cabaña. Servirá. Necesito tiempo para pensar. Necesito alejarme de todo. Espero que papá esté bien donde quiera que esté. A Evan se le nubló la vista por las lágrimas. Marcus había estado preocupado por él. Incluso mientras se alejaba, incluso mientras desaparecía, su hijo había estado pensando en él. Hojeó las páginas, escaneando las entradas. Eran escasas, a veces con días de diferencia entre ellas, pero pintaban un cuadro de alguien que luchaba con un profundo conflicto interno. Referencias a la verdad, a lo que encontramos, al secreto de mamá, menciones a Sarah y Lucy, a discusiones y decisiones difíciles, y repetidas referencias a vigilar a alguien, a asegurarse de que alguien estuviera a salvo, vigilándolo. Evan se dio cuenta de que Marcus lo había estado observando. Su hijo había estado en ese bosque todo el tiempo. Evan lo había observado desde la distancia, asegurándose de que su padre sobreviviera al aislamiento que él mismo había causado. La tormenta afuera se intensificó. El viento golpeaba las paredes de la cabaña. La nieve se acumulaba contra las ventanas. Evan estaba atrapado allí con el diario de su hijo, el oso de peluche de su hijo y el fantasma de la presencia de su hijo. Y en algún lugar de esa tormenta, Marcus observaba. Evans pasó la noche leyendo el diario de Marcus a la luz de una lámpara, mientras la tormenta rugía afuera. Las entradas eran esporádicas, a veces separadas por semanas, pero contaban la historia de un hombre que luchaba con decisiones imposibles. Marcus había llegado a la cabaña a principios de agosto, aparentemente sabiendo de su existencia de alguna manera, aunque nunca explicó cómo. Las primeras entradas se centraban en cuestiones prácticas, como conseguir comida, mantener el refugio y prepararse para el invierno. Pero entremezcladas con los detalles mundanos, había destellos de la confusión emocional que lo impulsaba. Hoy vi a papá en la cresta sobre su campamento. Estaba cortando leña, metódico como siempre. Quería llamarlo, pero ¿cómo empezar esa conversación? Hola papá, siento que todos hayamos desaparecido, pero aquí está el motivo. No, no puedo hacerlo, todavía no. Otra entrada, 3 semanas después. Está perdiendo peso, no come lo suficiente. Al menos Code le hace compañía. Anoche dejé un conejo cerca de su campamento. Hice que pareciera que lo había matado un depredador. Lo encontró esta mañana. Lo vi despellejarlo y cocinarlo. Al menos está ingiriendo proteínas. Marcus había estado cuidando de él desde la distancia, dejándole comida, asegurándose de que Evan sobreviviera. Esa idea le provocó una complicada mezcla de emociones. Gratitud, confusión, ira por el engaño. Pero fueron las entradas sobre la verdad las que acapararon la atención de Evan. A medida que avanzaba la noche, Sarah volvió a llamar. Quiere contárselo todo a papá, acabar con ello. Lucy se niega incluso a hablar del tema. Dice que algunos secretos es mejor que permanezcan ocultos. Y aquí estoy yo, escondido en el bosque como un cobarde, incapaz de enfrentarme a él o de tomar una decisión. Mamá estaría muy decepcionada con todos nosotros. ¿Qué secreto? ¿Qué habían descubierto que era tan devastador que había destrozado a la familia? Evan pasó las páginas buscando más detalles. La sección central del diario tenía páginas que parecían haber sido arrancadas,
dejando solo bordes irregulares. Lo que Marcus hubiera escrito allí, lo había eliminado. ¿Demasiado personal? ¿Demasiado revelador? Entonces, escondido entre las páginas cerca del final del diario, Evan encontró la fotografía. Era una Polaroid, descolorida y arrugada por haber sido manipulada. La imagen mostraba a Anna en una cama de hospital, sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa. Lucy. Evan se dio cuenta de que era del día en que nació, pero el ángulo no cuadraba. Alguien había tomado esta foto desde el lado de la cama, no desde donde estaba Evan, y en el encuadre se veía una mano apoyada en el hombro de Anna, la mano de un hombre que llevaba un reloj de plata distintivo con una correa de cuero negro. Evan no reconoció el reloj. No era suyo. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con la letra de Anna, decía: James, gracias por estar aquí. Nunca olvidaré este momento. Un tal James. ¿Quién era James? La mente de Evan daba vueltas. Anna había estado en el hospital durante 2 días para dar a luz a Lucy. Él había estado allí todo el tiempo, o eso creía. Pero había habido momentos en los que las enfermeras le habían pedido que saliera cuando Anna decía que necesitaba descansar. ¿Había habido alguien más allí? ¿Alguien a quien ella había llamado? ¿Alguien a quien quería presente? Las implicaciones le mareaban. La tristeza ocasional e inexplicable de Anna. Sus viajes para visitar a viejos amigos de la universidad que a veces duraban un fin de semana. La forma en que a veces miraba a Lucy con una expresión que Evan no acababa de entender. Amor, sin duda, pero también algo más. Arrepentimiento, nostalgia. Se obligó a seguir leyendo el diario. Las últimas entradas de Marcus confirmaron sus crecientes temores. Encontré las cartas entre las cosas de mamá después del funeral, escondidas en el fondo de su armario, en una caja marcada como Recuerdos de la Universidad. Me llevó 2 meses reunir el valor para leerlas. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Sarah encontró el kit de pruebas de ADN en la farmacia. Insistió en que todos nos hiciéramos una. Lucy pensó que era algo divertido para hermanas. Luego llegaron los resultados. 99,7% de probabilidad de que Lucy solo compartiera un progenitor con Sarah y conmigo. Evan tuvo que dejar de leer y se presionó los ojos con las palmas de las manos. El diario confirmaba lo que sugería la fotografía. Lucy no era su hija biológica. 26 años. Había sido su hija durante 26 años. La había sostenido en brazos nada más nacer. Le había dado el biberón a las 2 de la madrugada. Le había enseñado a caminar, a leer y a montar en bicicleta. Había asistido a todas las obras de teatro del colegio, a todas las reuniones de padres y profesores, a todos los hitos importantes. La había amado sin reservas. Y nada de eso cambiaba por la genética. Pero la traición de Anna, le dolía profundamente. Ella había guardado este secreto toda su vida adulta, lo había llevado consigo durante su matrimonio y se lo había llevado a la tumba. Le había dejado amar a Lucy plenamente sabiendo que la verdad era completamente diferente. ¿Quién era James? ¿Un antiguo novio? ¿Un colega? ¿Alguien a quien Anna había amado antes que a Evan? ¿O alguien a quien había recurrido durante su matrimonio? Las preguntas se multiplicaban, cada una más dolorosa que la anterior. Las entradas del diario de Marcus se volvieron más angustiosas a medida que continuaban. Sarah quiere decírselo a papá inmediatamente. Dice que él merece saber que mantenerlo en secreto nos convierte en cómplices de la mentira de mamá. Lucy está devastada. Está convencida de que papá la rechazará si se entera. Dice que no puede soportar ver la decepción en sus ojos cuando la mira. Estoy atrapado entre ellos, incapaz de tomar una decisión. Así que habían tomado una decisión diferente. Habían elegido el silencio y la distancia en lugar de la confrontación. Habían decidido que aislarlo era, de alguna manera, más amable que decirle la verdad. Evan entendía su razonamiento, aunque le enfureciera. Intentaban protegerlo del dolor, proteger a Lucy del rechazo, preservar alguna versión de su familia, aunque eso significara destruirla de otra manera. Pero le habían robado su capacidad de decisión. Habían tomado una decisión que le afectaba profundamente sin darle voz ni voto. La tormenta comenzó a amainar al acercarse el amanecer. El aullido del viento se redujo a un susurro constante y la nieve fue disminuyendo. A través de las ventanas de la cabaña, Evan podía ver los primeros indicios de luz grisácea en el este. Había estado despierto toda la noche leyendo y releyendo el diario, estudiando la fotografía, tratando de reconstruir una historia a partir de fragmentos e insinuaciones.
Coda se movió de su lugar junto a la chimenea, estirándose y bostezando. El perro se acercó a Evan, apoyando la cabeza contra su rodilla, ofreciéndole consuelo de la única manera que sabía. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo Evan en voz baja, rascándole detrás de las orejas. «Sabías que Marcus estaba aquí, por eso me trajiste a este lugar». Los ojos marrones de Cod lo miraron con paciente comprensión. Evan se puso de pie, con las articulaciones entumecidas por haber estado sentado en la silla de madera toda la noche. Necesitaba moverse, pensar, procesar todo lo que había descubierto. Añadió leña al fuego, preparó café y utilizó los suministros que encontró en la pequeña despensa de la cabaña. Esas sencillas acciones le ayudaron a centrarse. Mientras observaba el amanecer desde la ventana, se fijó en unas huellas frescas en la nieve. Eran huellas de botas que iban desde el sendero hasta el porche de la cabaña, y luego se alejaban de nuevo, recientes, hechas en la última hora. Mientras él estaba absorto en el diario, Marcus se había acercado. Tal vez había mirado por la ventana, había visto a su padre dentro, y se había retirado una vez más, sin dejar de mirar, sin poder acercarse. Evan tomó una decisión. Esperaría allí. Marcus tendría que volver tarde o temprano. Ese era su refugio, sus provisiones. Y cuando lo hiciera, hablarían. Padre e hijo, por fin, tras meses de silencio y secretos, escribió una nota en una página en blanco al final del diario. Marcus, he encontrado tu diario. Sé lo de Lucy, lo de James, lo de la prueba de ADN. Sé por qué desaparecisteis todos. No estoy enfadado. O quizás sí, pero eso no importa. Lo que importa es que tú eres mi hijo y Lucy es mi hija y nada cambiará eso. Por favor, ven a hablar conmigo, papá. Dejó el diario abierto sobre la mesa, donde Marcus lo vería. Luego se dispuso a esperar. El sol salió por completo, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. Evan esperó, pero Marcus no apareció. Las huellas en el exterior seguían siendo la única prueba de que su hijo había estado allí. A media mañana la inquietud llevó a Evan a explorar la cabaña más a fondo. Si Marcus había traído las cartas de Anna aquí, quizá aún estuvieran en algún lugar. Evan necesitaba comprender toda la historia, no solo los fragmentos que había vislumbrado en las entradas del diario y en una fotografía. Empezó por el baúl que había a los pies de la cama del altillo, cuya tapa se abrió con suavidad gracias a las bisagras bien engrasadas. Dentro había ropa doblada, camisas de franela, ropa interior térmica, varios pares de calcetines de lana, ropa de hombre de la talla de Marcus. Debajo de la ropa, envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad, encontró lo que buscaba, una caja de metal de unos 20 por 25 centímetros, pintada de verde oscuro. El tipo de caja que se utiliza para guardar documentos importantes. El cierre era sencillo, sin cerradura. Evan levantó la tapa. Había docenas de cartas atadas con una cinta roja descolorida que en otro tiempo había sido brillante. Los sobres estaban amarillentos por el paso del tiempo y estaban dirigidos a Anna Winters, su apellido de soltera, a varias direcciones. El más antiguo tenía matasellos de 1989 y el más reciente era de hacía solo 6 años, pocos meses antes de que a Anna le diagnosticaran cáncer. A Evan le temblaban ligeramente las manos mientras desataba la cinta y sacaba la primera carta del sobre. El papel era fino, del tipo que se utiliza para el correo internacional para ahorrar peso. La letra era clara, masculina, las palabras cuidadosamente elegidas. Querida Ana, te escribo desde un puerto cuyo nombre no puedo revelarte, de camino a un lugar que no puedo describir. Te echo de menos más de lo que creía posible echar de menos a otra persona. El océano es vasto y vacío, y pienso en ti constantemente. Tu risa, la forma en que frunces la nariz cuando piensas, las conversaciones que duran hasta el amanecer. Cuando vuelva, me casaré contigo. Lo he decidido. No me importa si es demasiado rápido o demasiado pronto. Sé lo que quiero, y es una vida contigo. Espérame. Con amor siempre, James. La fecha de la carta era el 1 de marzo de 1989. Evan y Anna no se conocieron hasta 1991. Leyó una carta tras otra, reconstruyendo una historia que Anna nunca le había contado. James Haldren había sido su novio en la universidad. Se habían conocido en la Universidad de Minnesota
Ambos estudiaban inglés y formaban parte de un grupo muy unido de amigos que pasaban largas noches discutiendo sobre libros y filosofía. Según todas las cartas, estaban profundamente enamorados y planeaban un futuro juntos. Entonces James se alistó en la marina, llevado por un sentido del deber y la aventura. Pasó por el entrenamiento de oficiales y fue asignado a un barco. Sus cartas de ese periodo estaban llenas de optimismo y planes para su boda cuando regresara. Pero en septiembre de 1990, las cartas dejaron de llegar. La última que Evan encontró de ese periodo tenía fecha del 28 de agosto de 1990. James escribía sobre un próximo despliegue del que no podía hablar en detalle. Luego, nada durante 5 años. Evan hojeó los sobres comprobando las fechas. La siguiente carta tenía matasellos del 1 de enero de 1995 desde Seattle a Washington. Ana, no sé si esta dirección todavía te llega. No sé si todavía piensas en mí o si has seguido adelante. Espero que sí. Espero que hayas construido una buena vida. Necesito que sepas que no te abandoné. No elegí desaparecer. El barco se hundió en una tormenta frente a la costa de Somalia. Fui uno de los 3 supervivientes rescatados del agua por pescadores locales. Pasé 2 años recuperándome en un pueblo que no tenía teléfonos ni forma de contactar con nadie. Cuando volví a la civilización y conseguí avisar a la Marina, ya me habían declarado muerto. Tardé otro año en resolver los trámites burocráticos para demostrar que era quien decía ser. Intenté encontrarte, pero tus padres me dijeron que te habías casado, te habías mudado y habías empezado una nueva vida. Te escribo esto porque mereces saber que no te abandoné por elección propia. Te quería. Creo que una parte de mí siempre lo hará, pero entiendo si no quieres saber nada de mí. Solo quiero que sepas que estoy vivo y que estoy agradecido por el tiempo que pasamos juntos. James. Evan se sentó en el borde de la cama, con la carta en las manos, tratando de imaginar lo que Ana debió sentir al recibirla. Había llorado la pérdida de James, lo había llorado y finalmente había seguido adelante. Había conocido a Evan, se había enamorado o algo parecido al amor y había construido una vida. Entonces, tras 4 años de matrimonio y 2 hijos, el hombre que creía muerto había regresado. ¿Qué había hecho? ¿Qué había sentido? Las siguientes cartas proporcionaban las respuestas. Ana había respondido. Había aceptado reunirse con James solo una vez para cerrar el capítulo. Se habían reunido en Minneapolis, en una cafetería, y habían hablado durante horas. La siguiente carta de James hacía referencia a ese encuentro. Verte fue más difícil de lo que esperaba. Eres tan hermosa como recordaba, tan inteligente y divertida. Pero ahora eres la esposa de alguien, la madre de alguien. Has construido algo real y bueno, y puedo ver que amas a tu familia. No voy a perturbar eso, pero quiero que sepas que, si las circunstancias hubieran sido diferentes, si el tiempo hubiera sido diferente, habríamos sido felices juntos. Ahora voy a seguir adelante. Voy a intentar construir algo por mi cuenta. Gracias por quedar conmigo. Gracias por poner punto final, Jay. Pero no habían seguido adelante. Las cartas continuaron, esporádicas pero persistentes. Se habían convertido en una especie de amigos, manteniéndose en contacto a través de correspondencia ocasional. James se había establecido en el norte de Minnesota, trabajando como guía de naturaleza y naturalista. Ana le escribía sobre su vida, sus hijos, los retos y las alegrías de la maternidad. James le escribía sobre los bosques, el cambio de estaciones, la vida sencilla que había construido. Había afecto en las cartas, claro e innegable, pero parecía platónico. El romance se había transformado en otra cosa, una conexión con un camino no tomado, una amistad construida sobre una historia compartida. Luego llegaron las cartas de principios de 1997. James había escrito que había comprado una propiedad cerca de Boundary Waters, que estaba construyendo una pequeña cabaña y que planeaba vivir allí a tiempo completo. Invitó a Ana a visitarlo para que viera el lugar y comprendiera la vida que había elegido. Ella fue. La siguiente carta, fechada el 1 de mayo de 1997, hacía referencia a nuestro fin de semana juntos, le daba las gracias por haber venido y se disculpaba por complicar las cosas. Lucy había nacido 9 meses después. En febrero de 1998, Evan encontró las respuestas de Ana. Al parecer, James había guardado copias de sus cartas mezcladas con las suyas. En ellas, Ana era clara. No podía dejar a Evan,
No podía trastornar la vida de Sarah y Marcus. Había tomado una decisión cuando se casó y la respetaría, pero reconocía sus sentimientos por James, la complejidad de amar a dos hombres de manera diferente, la imposibilidad de su situación. Decidió criar a Lucy como hija de Evan. Decidió no contarle nunca nada sobre aquel fin de semana, sobre la presencia continua de James en su vida a través de cartas y visitas esporádicas. Decidió guardar el secreto ella sola. James había aceptado su decisión. Sus últimas cartas eran comprensivas, respetuosas y mantenían los límites. De vez en cuando preguntaba por Lucy, cómo crecía, cómo era, pero siempre lo hacía con interés general, sin reclamar nunca la paternidad ni ningún derecho. La última carta de la caja estaba fechada en octubre de 2018, solo unas semanas antes del diagnóstico de cáncer de Anna. James escribía sobre el deterioro de su salud, sobre enfrentarse a la mortalidad, sobre su gratitud por su amistad a pesar de las complicaciones. Le preguntaba a Anna si alguna vez se había arrepentido de sus decisiones. Su respuesta, metida en el mismo sobre, era breve. Me arrepiento del engaño, pero nunca de la decisión. Evan ha sido el padre que Lucy necesitaba. Tú me diste un regalo, pero él le dio una vida. Eso importa más que la biología. Si me pasa algo, confío en que lo respetarás. A Evan devolvió cuidadosamente las cartas a la caja y volvió a atar la cinta. Sus emociones estaban enredadas. Traición, dolor, comprensión, ira, todo se mezclaba hasta que no podía separar una cosa de otra. Anna lo había amado, de eso estaba seguro, pero también había amado a James. Había mantenido esa conexión incluso mientras construía una vida con Evan. Había tomado decisiones imposibles. Había nacido con secretos que debían de haberla agobiado constantemente. Y sus hijos lo habían descubierto todo después de su muerte, cuando ya no había nadie que les explicara o les diera contexto. Se habían visto obligados a reconstruir la historia a partir de cartas y fotografías para interpretar las decisiones de su madre sin su orientación. No era de extrañar que se hubieran quedado paralizados. No era de extrañar que hubieran elegido la distancia en lugar de la confrontación. Evan bajó del desván con la caja metálica bajo el brazo. La colocó sobre la mesa junto al diario y luego echó más leña al fuego. La cabaña estaba cálida, casi demasiado, pero él necesitaba la actividad, el simple ritual de mantener la llama. Koda lo observaba desde su lugar junto a la chimenea, paciente y atento. El perro parecía comprender que algo importante estaba sucediendo, que el ambiente había cambiado. Afuera, el día era brillante, con la luz del sol reflejándose en la nieve fresca y el cielo de un azul intenso. La tormenta había pasado por completo, dejando el mundo transformado. Los ventisqueros eran profundos, tal vez 1 metro en la mayoría de los lugares, más profundos donde el viento los había apilado contra los árboles y las rocas. Evan sabía que probablemente debería intentar volver a su campamento, recuperar su tienda y sus provisiones, pero la idea de abandonar esta cabaña, de perder a Marcus si regresaba, lo mantenía clavado en el sitio. Además, su campamento probablemente estaba enterrado bajo la nieve. Podía esperar. Encontró papel y un bolígrafo en un cajón, probablemente de Marcus, y se sentó a escribir una carta más completa. La nota que había dejado en el diario era demasiado breve, demasiado contenida emocionalmente. Su hijo necesitaba saber más. Marcus escribió: he pasado la noche leyendo tu diario y las cartas que trajiste aquí. Celo de James Haldren. Celo del fin de semana de 1997. Lo de la paternidad de Lucy. Lo de las pruebas de ADN que os hicisteis tú y tus hermanas. Sé por qué desaparecisteis todos de mi vida. Y entiendo que pensaseis que me estabais protegiendo del dolor, protegiendo a Lucy del rechazo, protegiendo a la familia de la ruptura. Pero, hijo, tienes que entender algo. Lucy es mi hija. Lo ha sido desde el momento en que la cogí en brazos por primera vez en el hospital. La biología no determina la paternidad. El amor sí. El tiempo sí. Estar presente todos los días sí. Le cambié los pañales y la paseé cuando tenía cólicos. Le enseñé a leer y la ayudé con los deberes. Me senté en las salas de espera del hospital cuando le extirparon las amígdalas. La abracé cuando los chicos le rompieron el corazón. Celebré cuando entró en la escuela de enfermería. Esas experiencias me convirtieron en su padre. Puede que James le haya dado la mitad de su ADN, pero yo le di todo lo demás. Y nada,
Nada cambia eso. No estoy enfadado con vuestra madre. Tomó decisiones imposibles en una situación imposible e hizo todo lo que pudo. Ojalá me hubiera dicho que sí. Ojalá hubiéramos podido resolverlo juntos. Pero entiendo por qué no lo hizo. Intentaba proteger a todos, igual que vosotros tres intentasteis hacer. Pero hay algo que debéis saber. Los secretos no protegen a las personas, las aíslan. Crean el mismo dolor que pretenden evitar. Llevas meses aquí fuera observándome desde la distancia, asegurándote de que sobrevivo, dejándome comida como si estuvieras cuidando de un animal herido. Pero no necesito que me cuiden, Marcus. Necesito a mi hijo. Sarah necesita a su hermano. Lucy necesita a su familia. Todos nos necesitamos unos a otros y necesitamos la verdad entre nosotros. Así que, por favor, vuelve a la cabaña. Hablemos cara a cara. Pensemos en cómo seguir adelante juntos. Te quiero. Siempre te he querido. Eso no ha cambiado y nunca cambiará, papá. Dejó la carta sobre la mesa y esperó junto al oso de madera. Luego preparó sopa con comida enlatada que encontró en la despensa. Tostó pan sobre el fuego. Sencilla, caliente, suficiente para 2 personas, si Marcus venía. La tarde pasó lentamente. Evan se encontró pensando en Lucy, reviviendo recuerdos de su infancia con una nueva conciencia. Había sentido inconscientemente que era diferente de Sarah y Marcus. Alguna parte de él lo sabía. Recordaba claramente su nacimiento. Anna había entrado en trabajo de parto temprano por la mañana. Habían conducido hasta el hospital a través de una tormenta de nieve en febrero. Anna cronometraba las contracciones. Evan agarraba el volante y trataba de no entrar en pánico. Sarah y Marcus estaban con la madre de Anna durante el fin de semana. El parto había sido largo, 16 horas. Evan había estado allí todo el tiempo, o eso creía, pero hubo momentos en los que las enfermeras le pidieron que saliera. Una vez porque Anna necesitaba un examen especial y otra porque ella había pedido privacidad mientras hablaba con su médico sobre algo. En ambas ocasiones se había sentado en la sala de espera entre 15 y 20 minutos cada vez. ¿Habría estado James allí, entrando en esos intervalos? Recordaba que la madre de Anna había llegado a última hora de la tarde y que, en algún momento, Anna les había pedido a ambos que le dieran un poco de espacio, diciendo que necesitaba descansar. Habían ido a la cafetería a tomar un café durante otros 30 minutos. Cuando James pudo haberla visitado, cuando Evan finalmente tuvo a Lucy en brazos, diminuta, con la cara roja, perfecta, se sintió abrumado por el amor. Ella le agarró el dedo con una fuerza sorprendente, con la mirada perdida, pero de alguna manera viéndolo a él, a su hija, a su tercer hijo. Nunca lo cuestionó, nunca se lo preguntó. Mirando atrás ahora con el conocimiento que tenía, podía ver pequeñas cosas. Los rasgos de Lucy eran más suaves que los rostros angulosos de Sarah o Marcus. Su cabello era más oscuro, casi negro, mientras que el de ellos era castaño. Sus ojos eran de color avellana en lugar del azul grisáceo que él y Anna compartían. Pero las familias eran diversas. La genética era complicada. Nunca se lo había pensado 2 veces. Y lo que es más importante, nunca la había amado de forma diferente. Había sido suya desde el primer día, por completo y sin reservas. Esa noche, cuando volvió a caer la oscuridad, Evan oyó pasos en el porche. Cota levantó la cabeza, con las orejas hacia adelante, pero no ladró ni gruñó. Reconocimiento, no alarma. La puerta se abrió lentamente. Marcus estaba en la entrada. Tenía mal aspecto, más delgado de lo que Evan recordaba, con el rostro oculto bajo una barba descuidada. Su ropa estaba gastada y remendada. Tenía los ojos enrojecidos, agotados, pero eran los ojos de su hijo, los mismos que lo habían mirado cuando Marcus era un niño, aprendiendo a pescar, aprendiendo a conducir, graduándose en la universidad. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse fijamente a través del cálido interior de la cabaña. Entonces, el rostro de Marcus se desmoronó. «Papá», dijo con voz quebrada, «lo siento mucho, lo siento muchísimo». Evan cruzó la habitación en 3 zancadas y abrazó a su hijo. Marcus se derrumbó contra él, sollozando como no lo había hecho desde que era niño. Evan lo abrazó, con una mano en la nuca y la otra alrededor de los hombros, como lo había hecho cuando tenía pesadillas, cuando sufría decepciones y cuando lloraba la muerte de Anna. «No pasa nada», murmuró Evan. «Ahora estás aquí. Eso es lo que importa».
Permanecieron así durante varios minutos, Marcus llorando meses de culpa, miedo y confusión, mientras Evan simplemente lo abrazaba con firmeza. Coda se acercó y se acurrucó contra sus piernas, añadiendo su propio consuelo al reencuentro. Finalmente, Marcus se apartó y se secó los ojos con el dorso de la mano. Has leído todo lo que hice y no es así. No me odias. ¿Odiarnos? No, dijo Evan con firmeza. Me duele que todos pensaran que tenían que ocultármelo, pero no odio a nadie, ni a ti, ni a tus hermanas, ni siquiera a tu madre por guardar secretos. Marcus se acercó a la mesa y se dejó caer en una de las sillas. Evan sirvió sopa en unos cuencos y puso uno delante de su hijo junto con pan. Al principio comieron en silencio. El simple consuelo de la comida caliente satisfacía una necesidad que iba más allá del hambre. Finalmente Marcus habló. Sarah quería decírtelo enseguida. Estaba lista para venir al día siguiente de recibir los resultados del ADN. Pero Lucy se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Dime, dijo Evan con suavidad. Lucy estaba devastada. Dijo que no podía soportar que la miraras de otra manera. Estaba convencida de que la rechazarías, de que la perdería como padre. Nos rogó que no te lo dijéramos. Dijo que prefería desaparecer de tu vida antes que enfrentarse a tu decepción. A Evan se le partió el corazón por su hija menor, por el dolor que había estado soportando. Pensaba que la rechazaría. Pensaba que la biología importaría más que cualquier otra cosa. Intentamos decirle que no sería así, pero estaba muy asustada. Y luego pasaron las semanas y no te llamamos. Y cada vez era más difícil saber qué hacer. Sarah empezó a evitarte porque se sentía muy culpable. Yo no podía enfrentarme a ti porque no sabía qué decir. Y Lucy simplemente se alejó por completo. Marcus continuó. Las palabras salían ahora más rápido, como si se hubiera roto una presa. Vine aquí en agosto. Ya no podía soportar la culpa. No podía dormir. No podía concentrarme en la enseñanza. Pedí una excedencia y me fui. Sabía que habías ido al bosque. Mamá solía hablar de esta zona. Decía que era donde ella y James solían reunirse a veces. Pensé que quizá tú también habías venido aquí. ¿Cómo sabías lo de esta cabaña?, preguntó Evan. James la construyó hace unos 15 años. Mamá vino aquí varias veces a lo largo de los años, siempre diciéndote que visitaba amigos de la universidad. Me lo contó una vez hace años. Me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Creo que, de alguna manera, sabía que algún día yo necesitaría saber de este lugar. Evan asimiló la información. Otra capa del secreto de la vida de Anna se revelaba. Ella había mantenido una relación con James, por muy distante y limitada por las circunstancias que fuera. Sabía de la existencia de esta cabaña, la había visitado y había mantenido oculta toda esa parte de su vida. Cuando descubrí que habías acampado a unos kilómetros de aquí, no me lo podía creer. Marcus continuó. Me pareció que era el destino, o algo así, como si mamá siguiera dirigiendo las cosas desde donde quiera que estuviera. Me quedé aquí y te observé. Me aseguré de que estuvieras bien, pero no me atrevía a acercarme a ti. ¿Qué iba a decirte? ¿Cómo iba a explicártelo? Podrías haberme dicho la verdad, dijo Evan. Lo sé, ahora lo sé, pero en ese momento me parecía imposible. Y cuanto más esperaba, más difícil se hacía. Marcus hizo una pausa y se quedó mirando su sopa. Hay más cosas que debes saber. Evan esperó, sintiendo que su hijo no había terminado. James sigue vivo. Vive a unos 50 kilómetros de aquí, en una pequeña casa cerca de Grand Marais. Está enfermo, tiene cáncer. En fase 4, le quedan unos 3 meses, probablemente menos. La revelación impactó a Evan. James Haldron no era solo una figura del pasado, un hombre en cartas antiguas. Era real, estaba presente, se estaba muriendo. Se puso en contacto conmigo hace 3 meses, continuó Marcus. Envió una carta a mi apartamento. Dijo que había contratado a un investigador privado para encontrar a la familia, que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Casi no respondí, pero no sé. Curiosidad, culpa. Lo llamé. ¿Qué quería? Conocer a Lucy, solo una vez antes de morir. Dijo que nunca había pedido nada, que nunca se había entrometido, que había respetado los deseos de mamá durante 26 años, pero que se estaba muriendo y quería ver a su hija solo para conocerla, para hablarle de su madre desde su perspectiva. Marcus levantó la vista, miró a Evan a los ojos y le dio información médica.
Tiene una enfermedad genética, algo que es hereditario en su familia. Lucy debería hacerse las pruebas. La detección temprana podría salvarle la vida si la padece. Evan se recostó en su asiento, procesando la información. No se trataba solo de secretos del pasado y sentimientos heridos. Se trataba de la salud de Lucy, de su futuro, de su derecho a conocer su historial médico completo. ¿Lucy sabe algo de esto?, preguntó. Marcus negó con la cabeza. No se lo he contado, ni a Sarah. He estado cargando con esto solo, tratando de averiguar qué hacer. Si les digo que James quiere conocer a Lucy, tendré que explicarles por qué, lo que significa revelarlo todo. Y Lucy me hizo prometer que nunca te lo diríamos, que nos mantendríamos al margen y te dejaríamos vivir tu vida sin esta carga. Esa decisión nunca le correspondió a ella, dijo Evan, con más dureza de la que pretendía. Suavizó el tono. Aprecio que todos intentaran protegerme, pero me quitaron mi libertad de decisión. Tomaron decisiones sobre mi vida, mis relaciones con mis hijos, sin incluirme. Eso no es protección, Marcus. Eso es control. Marcus asintió, con las lágrimas a punto de brotar de nuevo. Tienes razón, nos equivocamos. Yo me equivoqué. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, con el fuego crepitando y Koda roncando suavemente junto a la chimenea. Afuera había caído la noche y la temperatura bajaba rápidamente. Las ventanas de la cabaña solo mostraban oscuridad y el reflejo del interior de la habitación. «Háblame de James», dijo Evan finalmente. «¿Cómo es?» Marcus pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió. Tranquilo, amable. Pasó toda su vida aquí, guiando excursiones en canoa, impartiendo cursos de supervivencia en la naturaleza. Nunca se casó. Decía que no podía. Amar a mamá como lo hacía, incluso desde la distancia, le impedía comprometerse plenamente con otra persona. Te respeta mucho, papá. Dice que eres el hombre que él desearía haber sido, que le diste a Lucy la vida familiar estable que él no pudo proporcionarle. Evan sintió que algo se movía en su pecho. Esperaba odiar a James, verlo como una amenaza o una traición. Pero por todo lo que había averiguado, las cartas, la descripción de Marcus, las acciones de James a lo largo de los años, parecía un hombre decente, atrapado en circunstancias que escapaban a su control. Alguien que había amado a Anna, la había perdido, la había encontrado de nuevo demasiado tarde y había pasado el resto de su vida respetando sus decisiones, incluso cuando le había costado muy caro. «Quiero conocerlo», dijo Evan. Marcus abrió mucho los ojos. «¿Qué? Quiero conocer a James y creo que Lucy también debería conocerlo, si eso es lo que decide. Pero tiene que ser su elección. No vamos a seguir tomando decisiones por ella. Papá, no sé si eso es lo que vamos a hacer para reunir a la familia». Evan dijo con firmeza. «Todos vosotros vais a contactar con vuestras hermanas, decirles dónde estamos, qué ha pasado. Vamos a sentarnos y hablar de esto como adultos, y luego dejaremos que Lucy decida si quiere conocer a su padre biológico antes de que muera». Marcus se quedó callado durante un largo rato. Luego sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta. «Aquí no hay señal, pero hay una estación de guardabosques a unos 32 kilómetros al sur. Podríamos ir allí mañana. Usar su teléfono. Entonces eso es lo que haremos». Pasaron el resto de la noche hablando, llenando vacíos, compartiendo perspectivas. Marcus le contó sobre el compromiso de Sarah. Se casaría en 3 meses con un hombre llamado David, un ingeniero de software con quien había estado saliendo durante 2 años. Él le contó sobre el ascenso de Lucy en el hospital, cómo había sido reconocida por su excelencia en la atención al paciente. Le contó sus propias luchas contra la depresión tras la muerte de Anna, cómo le resultaba cada vez más difícil dar clase, cómo se había cuestionado si estaba en la profesión adecuada. Evan escuchó, hizo preguntas y le ofreció los consejos que pudo. Parecía la primera conversación real que habían tenido en años, quizá la primera de su vida. Marcus siempre había sido el más callado, al que costaba más sacar de sus cavilaciones. Pero allí, en aquella cabaña aislada, lejos de las complicaciones de la vida cotidiana, las barreras se derrumbaron. Mientras se preparaban para dormir, Marcus en el altillo y Evan en el suelo junto al fuego, con las mantas que Marcus le había proporcionado, Evan sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. No todo estaba arreglado. Todavía quedaban por delante conversaciones difíciles, heridas que curar, decisiones que tomar. Pero por primera vez desde que sus hijos habían desaparecido de su vida,
Podía ver un camino por delante. «Papá», llamó Marcus en voz baja desde el altillo. «Sí, te he echado de menos todo este tiempo viéndote desde la distancia. Te he echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos, hijo». En la oscuridad, Evan oyó cómo la respiración de Marcus se iba calmando hasta alcanzar el ritmo del sueño. Koda se acercó, presionando su cálido peso contra el costado de Evan. El fuego ardía lentamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera de la cabaña. Mañana irían a la estación de guardabosques. Mañana comenzarían el trabajo de reunir a la familia. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Evan no estaba solo. Partieron al amanecer, con Koda abriendo camino a través de la nieve. La mañana era brutalmente fría, de ese tipo de frío que te congela el aliento en la barba y te hace doler la piel expuesta en cuestión de minutos. Pero el cielo estaba despejado y Marcus conocía bien la ruta. La caminata les llevó casi todo el día. La nieve era profunda en algunos lugares, lo que les obligaba a abrir camino. Se turnaron para ir delante y detrás, pisando el camino ya marcado y conservando energías. Era un trabajo duro, pero Evan se sintió agradecido por ello. El esfuerzo físico le proporcionaba algo en lo que concentrarse, además de la turbulencia emocional de las últimas 24 horas. A mediodía se detuvieron para descansar y comer. Marcus había traído comida de la cabaña, carne seca, queso duro y frutos secos. Se sentaron en un tronco caído y compartieron la comida mientras Koda merodeaba cerca, investigando con el olfato. «Hay una cosa más», dijo Marcus mientras comían, «algo que aún no te he contado». Evan esperó, masticando lentamente. Marcus sacó un sobre doblado del bolsillo interior de su chaqueta. «Mamá escribió esto. Su abogado me lo dio hace un mes, después de que contactara con James. Al parecer, dejó instrucciones de que solo se entregara si se cumplían ciertas condiciones, concretamente si James se ponía en contacto con la familia». El sobre era de papel caro de color crema, con la letra de Ana en el frente. «A mis hijos, con amor y sinceridad, mamá». «¿Lo has leído?», preguntó Evan. «Sí, por eso sabía que tenía que encontrarte. Tenía que averiguarlo. Sarah y Lucy aún no lo han visto. Necesitaba hablar contigo primero después de leer lo que decía». «¿Qué dice?». Marcus le entregó el sobre. «Deberías leerlo tú mismo». Evan lo abrió con cuidado y desplegó las páginas que había dentro. Había 3 hojas cubiertas con la característica letra de Ana, elegante, fluida, con letras cuidadosamente formadas, aunque sabía que estaba muy débil cuando lo escribió. La fecha en la parte superior era abril de 2019, solo unas semanas antes de su muerte. «Mis queridos Sarah, Marcus y Lucy», comenzaba la carta. «Si estáis leyendo esto, significa que James se ha puesto en contacto con vosotros, lo que significa que probablemente se está muriendo. Siento no estar allí para ayudaros a superar esta revelación. Siento haber guardado secretos que os harán daño, pero por favor, comprendan que hice lo que creí mejor en ese momento y necesito que sepan toda la verdad ahora que ya no estoy. James Haldron fue mi primer amor. Nos conocimos en la universidad y planeamos casarnos después de que él terminara su servicio en la Marina. Cuando me informaron de su muerte en 1990, lloré profundamente. Pensé que nunca volvería a amar a nadie. Entonces conocí a tu padre, Evan, y descubrí que el dolor no significa que el amor haya terminado. Evan era amable, estable, bueno, me hacía reír, me hacía sentir segura. Me enamoré de él de una manera diferente a como amaba a James, pero no menos verdadera. Nos casamos, tuvimos a Sarah, luego a Marcus. Construimos una vida juntos. Era feliz, de verdad lo era. Entonces James regresó de entre los muertos. Era 1995. Llevaba 4 años casada y de repente, el hombre por el que había llorado estaba en una cafetería de Minneapolis, vivo y buscándome. La conmoción casi me destroza. Pero para entonces, tenía un marido al que amaba y 2 hijos que me necesitaban. No podía abandonar todo por un fantasma de mi pasado. James y yo hablamos. Decidimos seguir siendo amigos, nada más. Se mudó al norte y construyó una vida tranquila. Intercambiábamos cartas de vez en cuando, nada inapropiado, solo 2 viejos amigos que se mantenían en contacto. Eso debería haber sido el final. Pero en 1997, James me invitó a ver su nueva cabaña, el terreno que había comprado. Le dije a Evan que iba a visitar a unos amigos de la universidad,
Una mentira de la que no me siento orgullosa. Me dije a mí misma que sería algo inocente, solo un fin de semana para cerrar una relación que nunca había terminado propiamente. No fue inocente. No voy a daros detalles que no necesitáis. Pero pasamos ese fin de semana juntos como algo más que amigos. Fue un error. O quizá no lo fue. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que cuando volví a casa, estaba embarazada de Lucy. Tenía que tomar una decisión. El padre podía ser Evan o James. Por las fechas, ambos eran posibles. Podía contarle la verdad a Evan, arriesgarlo todo, exigirle que lo superáramos juntos, o podía guardar silencio, criar al bebé como si fuera nuestro y proteger a nuestra familia para que no se desmoronara. Elegí el silencio. Y cuando Lucy nació y la vi, supe en mi corazón que era la hija de James. Algo en sus ojos, en sus rasgos, se parecía a las fotos de James de bebé que me había mostrado años atrás. Nunca se lo conté a Evan. Dejé que amara a Lucy por completo, que fuera su padre en todos los sentidos. Y lo fue, lo es. Independientemente de lo que diga la biología, Evan Calder es el padre de Lucy. Se ganó ese título con amor, presencia y sacrificio. Le conté la verdad a James. Él quería formar parte de la vida de Lucy, pero yo me negué. Le dije que podía escribirme de vez en cuando, preguntar por ella en términos generales, pero eso era todo. Lo aceptó con más elegancia de la que yo merecía. Nunca presionó, nunca exigió derechos, nunca amenazó con revelar la verdad. Dio un paso atrás y dejó que Evan fuera el padre de Lucy. Ahora me estoy muriendo y ya no puedo protegerte de esta verdad. Si estás leyendo esto, significa que James también se está muriendo y probablemente quiera conocer a Lucy antes de irse. Tienes que tomar una decisión sobre si se lo cuentas a tu padre, si facilitas ese encuentro, si destruyes la familia que he pasado décadas protegiendo. Esto es lo que quiero que sepas. Tu padre no es tonto, es inteligente y perspicaz. Y una parte de mí se pregunta si notó que Lucy era diferente, pero decidió quererla de todos modos. O tal vez nunca se dio cuenta porque la biología no le importa tanto como a otras personas. En cualquier caso, se merece saber la verdad. Díselo, no para hacerle daño, sino para honrarlo. Se ha ganado tu sinceridad tras años de ser el mejor padre que cualquiera de vosotros podría haber deseado. Y dejad que Lucy decida si quiere conocer a James. Ella merece saber de dónde viene, tener toda la información sobre su historial médico y tomar sus propias decisiones. Yo tomé mis decisiones, para bien o para mal. Ahora vosotros tenéis que tomar las vuestras. Pero decidáis lo que decidáis. Recordad esto. Evan me quería con locura. Os quería a todos con locura. Y se merece que le tratéis con dignidad y honestidad. No lo excluyas para protegerlo. No tomes decisiones por él. Confía en que él manejará la verdad con la misma elegancia que ha demostrado a lo largo de su vida. Los amo a todos. Lamento la carga de estos secretos, pero no lamento la familia que construimos, por imperfecta que fuera. Cuídense unos a otros. Cuiden a su padre. Les va a necesitar, especialmente cuando yo ya no esté. Con todo mi amor, mamá. Evan leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro al final. La voz de Ana se transmitía con tanta claridad. Su humor, su amor, su reconocimiento de sus propios defectos y concesiones. Ella lo veía con claridad, valoraba lo que él había aportado a su familia y confiaba en que él sabría manejar la verdad. Ella quería que te lo contáramos, dijo Marcus en voz baja. Sabía que te dolería, pero quería que confiáramos en ti. Pero no pudimos, dijo Evan. Teníamos miedo. Y luego se complicó cuando James se puso en contacto conmigo, y yo no lo sabía. Marcus se detuvo, recomponiéndose. Fui un cobarde, papá. Todos lo fuimos. Evan dobló la carta con cuidado y se la devolvió a Marcus. Guárdala bien. Sarah y Lucy tienen que leerla. Reanudaron la caminata, con el sol de la tarde filtrándose entre los pinos. La mente de Evan daba vueltas a todo lo que había descubierto. El amor de Ana por él había sido real. Ahora podía verlo. Ella no se había quedado por obligación o resignación. Lo amaba de verdad. Lo había elegido repetidamente a lo largo de los años cuando podría haberse marchado. Y James había demostrado una notable moderación y honor, dando un paso atrás, dejando que Evan fuera el padre de Lucy, sin reclamar nunca sus derechos biológicos. El hombre merecía respeto por eso, tal vez incluso gratitud. A última hora de la tarde, llegaron a la estación de guardabosques,
un pequeño edificio que servía de punto de encuentro para los excursionistas y de registro para los permisos de acceso a la naturaleza. Estaba atendida por una sola guardabosques, una mujer de unos 50 años llamada Dierra, que claramente conocía a Marcus. Pensé que te habías congelado ahí fuera, dijo cuando lo vio. Hace semanas que no te registras. Me quedé atrapado por la nieve, respondió Marcus. Dierra, este es mi padre, Evan. Le estrechó la mano a Evan con firmeza. Una reunión familiar en el bosque. ¿Eso es muy bonito o muy complicado? Ambas cosas, dijo Evan, esbozando una pequeña sonrisa. Utilizaron el teléfono fijo de la estación para hacer algunas llamadas. Marcus llamó primero a Sarah. Ella respondió al segundo tono. Marcus, Dios mío. Marcus, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados. Estoy bien, Sarah. Estoy con papá. Silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, le dijiste. Se dio cuenta. Encontró mi diario, las cartas, lo sabe todo. Y Marcus miró a Evan. Quiere veros, a los dos. Quiere hablar. Todos juntos. La voz de Sarah llegó a través de la línea telefónica, temblorosa por la emoción. ¿Está enfadado su padre? Marcus miró a Evan, que se acercó al teléfono. Estoy aquí, Sarah. No estoy enfadado. Me duele que todos sintierais que teníais que desaparecer, pero no estoy enfadado. Papá. Ella empezó a llorar. Papá, lo siento mucho. Quería decírtelo enseguida. Lo hice, pero Lucy estaba muy asustada y Marcus pensó que necesitábamos tiempo para asimilarlo, y luego pasó tanto tiempo que no supe cómo hacerlo. No pasa nada, la interrumpió Evan con delicadeza. Vamos a solucionarlo, pero necesito que Lucy y tú vengáis a vernos. ¿Podéis hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hay una pequeña posada llamada Pinewood Lodge, a unos 65 kilómetros al oeste de Grand Marais. ¿Podéis llegar allí mañana por la tarde? Sí, claro. Llamaré a Lucy ahora mismo. Ve a recogerla. Nosotros estaremos allí. Sarah, dijo Evan, dile que la quiero. Dile que nada ha cambiado en ese sentido. Lo haré. Una pausa. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Marcus recuperó el teléfono, le dio a Sarah instrucciones más precisas y luego colgó. Miró a Evan. Con Lucy será más difícil. Lo sé. Marcus marcó el número de Lucy. Sonó 6 veces antes de que ella contestara. Su voz era cautelosa. Marcus. Hola, Luz. ¿Dónde estás? Han pasado meses. ¿Tienes idea de lo que ha sido para Sarah y para mí no saber nada? Si lo sabías, estoy con papá. La línea quedó en silencio, salvo por el débil sonido de la respiración. Lucy, se lo has contado. Su voz era plana, sin emoción, como suena la gente cuando se esfuerza por no sentir nada. Se ha enterado. Él también ha estado en el bosque, Lucy. Lo he estado observando, asegurándome de que estuviera bien. Y encontró la cabaña. Es una larga historia, pero sabe lo de James, lo de las pruebas de ADN, lo sabe todo. Tengo que colgar. Lucy, espera. No puedo hacerlo. No puedo. Lucy, quiere hablar contigo. Está aquí. No está enfadado. Te quiere. Cree que te quiere. Pero cuando realmente lo procese, cuando se dé cuenta de que no soy suya, Evan le quitó el teléfono a Marcus. Lucy, para. El sonido de su voz pareció paralizarla. Podía oír su respiración rápida y superficial, casi en pánico. Eres mi hija, dijo con firmeza. Lo has sido desde el momento en que te sostuve en el hospital hace 26 años. No me importa lo que diga la prueba de ADN. No me importa quién te haya proporcionado la mitad de tu genética. Eres mía y yo soy tuyo, y nada cambiará eso. Papá. La palabra salió entrecortada, apenas un susurro. No lo había llamado así desde que era una niña. Sarah irá a buscarte. Quedaremos mañana en el Pinewood Lodge. Nos sentaremos y hablaremos de esto como una familia. Todos juntos. Tengo miedo. Lo sé, pero no tienes por qué tenerlo. Sigo siendo tu padre. Siempre seré tu padre. La oyó llorar, tratando de reprimirlo. De acuerdo. Finalmente lo consiguió. De acuerdo, allí estaré. Después de colgar, Evan se sentó pesadamente en una de las sillas de la comisaría. Las llamadas le habían agotado más que la caminata del día. Deirdre, diplomáticamente, se ocupó del papeleo en su escritorio, dándoles espacio. Marcus se sentó frente a él. Hay otra llamada que debemos hacer. James, sí. Me dio su número y me pidió que lo contactara si... Bueno, si algo cambiaba. Evan asintió. Hazlo. Marcus marcó.
El teléfono sonó 4 veces antes de que un hombre respondiera, con voz áspera y débil. Hola, señor Holdron. Soy Marcus Cedar. ¿Marcus? ¿Una tos? No estaba seguro de volver a saber de ti. Estoy aquí con mi padre. ¿Con Evan? Hemos hablado. Lo sabe todo. Una larga pausa. Evan está aquí. ¿Contigo? Sí. Marcus dijo. ¿Quiere hablar con él? Otra pausa, esta vez más larga. Si él quiere. Marcus le tendió el teléfono. Evan lo cogió, con el corazón latiéndole con fuerza. Este era el hombre que había amado a Ana primero, que había dado a Lucy la mitad de su genética, que había sido una presencia en la sombra en su familia durante décadas sin haberlo conocido nunca. James, este es Evan Sir. Evan, el nombre salió con cuidado, cargado de historia y emoción. No sé qué decir. Marcus me dijo que estás enfermo. Cáncer de páncreas en fase 4. Me quedan unos 2 meses, probablemente menos. Lo siento mucho. Gracias. Es muy amable. James volvió a toser. Un sonido húmedo y doloroso. Nunca quise hacerte daño. Quiero que sepas que cuando Ana y yo volvimos a conectar, no fue para hacerte daño ni para romper tu familia. Simplemente sucedió. Y luego intentamos manejarlo lo mejor que pudimos. Lo sé, dijo Evan. He leído las cartas, todas ellas. Entonces, ya sabes, di un paso atrás. Te dejé ser el padre de Lucy porque era lo que Ana quería y porque era lo correcto. Le diste la familia que yo no podía darle. La estabilidad, la presencia, el amor diario. Esas cosas importan más que la biología. Evan sintió que algo cambiaba en su pecho. No era ira ni resentimiento, sino un tipo de respeto complicado. Marcus dijo que quieres conocer a Lucy. Sí, solo una vez antes de morir. Me gustaría contarle sobre su madre desde mi perspectiva, darle algunas fotos que Ana me dio a lo largo de los años, y hay información médica que necesita. Tengo una enfermedad genética que se puede tratar si se detecta a tiempo. Debería hacerse las pruebas. Mañana reuniremos a la familia. Lucy está asustada, confundida, pero ha aceptado venir. Si después de hablar decide que quiere conocerte, la apoyaré, pero tiene que ser su decisión. Por supuesto, yo nunca... James se interrumpió y tosió. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba tensa. Gracias, Evan, por estar dispuesto siquiera a considerarlo. Sé que no debe de ser fácil. No, admitió Evan, no lo es. Pero Lucy merece conocer toda su historia. Y tú mereces conocer a tu hija antes de morir, si eso es lo que ella quiere. Hablaron durante otros 10 minutos. James le contó su vida en el norte, el negocio de guía turístico que había montado, la sencilla existencia que se había construido. Habló de Ana con reverencia y pesar, claramente todavía enamorado de ella incluso después de todos estos años. Ella te quería, dijo James al final de la conversación. Quiero que sepas que ella te eligió repetidamente cuando podría haber elegido otra cosa. Eso significaba algo. Lo sé. Cuida de Lucy. Es mi hija biológicamente, pero es tuya en todos los aspectos que importan. No dejes que esta revelación cambie la forma en que la ves. No lo hará, prometió Evan. Después de colgar, Marcus reservó 2 habitaciones en el Pinewood Lodge, una para Evan y para él, y otra para Sarah y Lucy. Acordaron pedir prestadas unas raquetas de nieve a Diera para la caminata de vuelta a la cabaña, y luego conducirían la camioneta de Marcus, que había dejado en el comienzo de un sendero a 8 kilómetros al sur de la estación de guardabosques. ¿Tienes una camioneta?, preguntó Evan. ¿Has estado aquí con un vehículo todo este tiempo? Marcus tuvo la decencia de parecer avergonzado. No estaba completamente aislado de la civilización, solo de la familia. Cada 2 semanas salía a comprobar los mensajes y a por provisiones. Esa noche se quedaron en la estación de guardabosques, durmiendo en sacos de dormir que les proporcionó C.S. Diarra. Por la mañana regresaron para recuperar la camioneta de Marcus, lo que les llevó casi todo el día. El vehículo estaba enterrado en la nieve, pero lo desenterraron y lo pusieron en marcha. Mientras conducían hacia el Pinewood Lodge, Evan observaba el bosque pasar por las ventanas. Había cambiado mucho en solo unos días. Había pasado de estar aislado y abandonado a reconectarse con su hijo, consciente de los secretos familiares que lo explicaban todo, y con una esperanza tentativa de sanar las heridas que los habían separado. Pero lo más difícil aún estaba por venir: enfrentarse a Lucy, convencerla de que seguía siendo su hija, ayudarla a lidiar con la revelación de la existencia y la muerte inminente de su padre biológico.
Llegaron al albergue a última hora de la tarde. Era un lugar rústico, todo de madera oscura y chimeneas de piedra, el tipo de establecimiento que atendía a excursionistas y pescadores. El propietario, un hombre llamado Frank, que parecía salido de una leyenda de Paul Bunyan, les mostró su habitación. Sus hijas llamaron antes, dijo Frank. Dijeron que llegarían alrededor de las 6. Hijas, en plural. Evan se aferró a esa palabra. Él y Marcus se asearon y se pusieron la ropa de recambio que Marcus tenía en su camioneta. Evan se miró en el espejo del baño, demacrado, con barba, más viejo de lo que recordaba. La naturaleza salvaje lo había marcado, pero también lo habían hecho los meses de dolor y aislamiento. Parecía un hombre que había pasado por algo, lo cual suponía que era cierto. A las 6 en punto, oyeron un vehículo detenerse afuera. El corazón de Evan comenzó a latir con fuerza. A través de la ventana, vio a Sarah salir del asiento del conductor de un sedán plateado. Parecía cansada, con su cabello rubio recogido en una coleta apresurada y el rostro marcado por el estrés. La puerta del pasajero se abrió más lentamente. Lucy salió. Parecía pequeña, frágil, con su cabello oscuro azotado por el viento de la tarde. Miró hacia el albergue y, incluso desde la distancia, Evan pudo ver el miedo en su postura, con los hombros encorvados y los brazos cruzados a modo de protección. Marcus puso una mano sobre el hombro de Evan. ¿Listo? No, admitió Evan. Bajaron a la sala común del albergue, donde Frank había dispuesto las sillas en círculo cerca de una de las chimeneas. Coda los siguió, consciente de la importancia del momento, y se mantuvo cerca de Evan. La puerta se abrió. Sarah entró primero, y cuando vio a Evan, se quedó paralizada. Luego corrió hacia él y lo abrazó. «¡Papá! ¡Dios mío, papá!». Él la abrazó con fuerza. Esta hija que se había esforzado tanto por hacer lo correcto y se había visto envuelta en decisiones imposibles. «Estoy aquí, cariño. No pasa nada». Lucy se quedó en la puerta observando. Sus ojos se encontraron con los de Evan por encima del hombro de Sarah, y en ellos él lo vio todo. Miedo, amor, culpa, esperanza desesperada. Soltó suavemente a Sarah y cruzó la habitación hacia Lucy. Ella no se movió, clavada en el sitio como un ciervo atrapado por los faros de un coche. «Lucy», dijo en voz baja. «Lo siento», susurró ella. «Lo siento mucho por todo. Ven aquí». Ella negó con la cabeza y empezó a llorar. «No lo entiendes, no lo soy. No soy realmente tú». «Sí, lo eres». Acortó la distancia entre ellos y le tomó el rostro entre las manos, como solía hacer cuando era pequeña. «Eres mi hija. Siempre has sido mi hija. Nada cambia eso, ¿me entiendes? Nada». Lucy se derrumbó y se echó a llorar contra su pecho, como solía hacer de niña después de tener pesadillas o de rasparse las rodillas. Evan la abrazó, con una mano en su cabeza y la otra alrededor de sus hombros, sujetándola en medio de la tormenta de emociones. «Pensé que me odiarías», dijo entre sollozos. «Pensé que una vez que lo supieras, me mirarías de otra manera, como si ya no fuera tuya». «Nunca», dijo con firmeza, «ni por un segundo. Has sido mía desde el momento en que te sostuve en ese hospital. Un papel con los resultados de las pruebas no cambia los 26 años que llevo siendo tu padre». Sarah se unió a ellos y los abrazó a ambos. Entonces Marcus se acercó y de repente todos se abrazaban en medio de la sala común del albergue. Una familia reunida tras meses de dolorosa separación. Frank desapareció discretamente hacia la parte de atrás, dejándoles intimidad. Al final se separaron. Secándose los ojos y tratando de recomponerse, se dirigieron al círculo de sillas y se acomodaron. Cota se colocó entre Evan y Lucy, como si entendiera que ella necesitaba un consuelo extra. «Tengo que contaros algunas cosas», dijo Evan, mirando a Sarah y Lucy. «Marcus ya ha oído la mayor parte, pero vosotros dos merecéis saber lo que he descubierto». Les contó que había encontrado la cabaña, que había descubierto el diario de Marcus y que había leído las cartas entre Anna y James. Les contó lo de la última carta de Anna, su deseo de que ellos le confiaran la verdad. Sarah escuchaba atentamente, asintiendo en algunos momentos, claramente procesando la información. Lucy mantuvo la mirada fija en sus manos, acariciando de vez en cuando el pelaje de Code. Cuando Evan terminó, Sarah habló primero. «Deberíamos habértelo dicho inmediatamente». Lo sabía. Quería hacerlo, pero Lucy estaba muy asustada y Marcus pensó que necesitábamos tiempo. Y entonces se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Tomamos la decisión equivocada.
Te hicimos daño y nos hicimos daño unos a otros. Y lo siento mucho. Entiendo por qué lo hicisteis, dijo Evan. Intentabais proteger a todo el mundo, pero los secretos no protegen a las personas. Las aíslan. Lucy finalmente levantó la vista. No podía soportar la idea de que me miraras y vieras que no sé recordar la traición de mamá o simplemente que ya no vieras a tu hija, Lucy. Evan se inclinó hacia adelante, asegurándose de que ella le mirara a los ojos. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y te rompiste el brazo al caerte de ese árbol? Ella asintió, confundida por la pregunta. Me senté contigo en la sala de urgencias durante 6 horas mientras esperaban a que la hinchazón bajara lo suficiente como para colocártelo. Fuiste muy valiente, intentando no llorar, aunque sabía que te dolía. Y recuerdo haber pensado, esta es mi hija fuerte y valiente, y mía. Ese sentimiento, esa certeza, no provenía de la biología, provenía de conocerte, criarte, estar ahí para ti. Sacó su cartera, la abrió para mostrarle la pulsera de plástico del hospital que había guardado. La llamaba su pequeña. La he llevado conmigo todos los días desde que te entregaron en mis brazos, porque entonces eras mía, y ahora eres mía, y serás mía cuando sea vieja y canosa, y tú cuides de mí. Nuevas lágrimas corrían por el rostro de Lucy, pero ella sonreía a pesar de ellas. Guardaste mi pulsera del hospital. Por supuesto que lo hice. Igual que guardé el primer dibujo de Sarah y el trofeo de la Liga Infantil de Marcus. Sois mis hijos, los 3. Eso no es negociable. Sarah se acercó y tomó la mano de Lucy. Tiene razón, Luz. Hemos sido unos idiotas al pensar que la biología importaba más que cualquier otra cosa. Papá es nuestro padre porque eligió serlo cada día. Marcus asintió. Lo observé en el bosque durante meses. Estaba solo y sufriendo, pero siguió adelante. Siguió sobreviviendo. ¿Y sabes qué llevaba consigo? Fotos nuestras. Las miraba todas las noches junto al fuego. Ese no es el comportamiento de un hombre que rechazaría a su hija por una prueba de ADN. Lucy miró a su familia, a su padre, a sus hermanos, y algo pareció asentarse en ella. El miedo que la había atormentado durante meses finalmente comenzó a disminuir. Hay algo más, dijo Evan con delicadeza. James Holdron quiere conocerte. Se está muriendo, Lucy. Le quedan quizá 2 meses de vida. Quiere darte información sobre tu historial médico, enseñarte fotos de tu madre de antes de que yo la conociera y verte una vez. Eso es todo lo que pide. Lucy se tensó. No sé si podré. No tienes que decidirlo ahora mismo, le aseguró Evan. Pero he hablado con él. Es un buen hombre que ha respetado a nuestra familia durante 26 años. Nunca intentó interferir, nunca reclamó los derechos que podría haber reclamado. Dio un paso atrás y me dejó ser tu padre. Eso requirió valor y altruismo. ¿Y si lo conozco y siento que no sé qué pensar de él? ¿Y si eso lo confunde todo? Entonces lo resolveremos juntos, dijo Evan. Pero Lucy, él tiene información médica que necesitas. Tiene una enfermedad genética por la que deberías hacerte pruebas. Aunque no quieras tener una relación con él, necesitas esa información. Sarah apretó la mano de Lucy. Todos estaremos allí contigo. Si decides ir, no estarás sola. Lucy miró a Evan. ¿Vendrías conmigo? Por supuesto, dijo sin dudar. Lo que necesites. Hablaron hasta altas horas de la noche. Años de distancia y silencio dieron paso a una conversación sincera. Sarah les habló de David, su prometido, y les enseñó fotos en su teléfono. Marcus habló de su baja temporal como profesor y de cómo se había dado cuenta de que necesitaba hacer algunos cambios en su vida. Lucy habló de su trabajo en el hospital, de los pacientes que le habían conmovido, de los momentos que le recordaban por qué había elegido la enfermería. Volvían a sentirse como una familia, rota en algunos aspectos, marcada por las cicatrices, pero en proceso de curación. Cuando se retiraron a sus habitaciones, ya era más de medianoche. Evan permaneció despierto un rato, escuchando la respiración constante de Marcus desde la otra cama. Pensó en Anna y se preguntó qué pensaría ella de cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Esperaba que estuviera orgullosa de ellos por haber afrontado finalmente la verdad, por haber elegido la honestidad y la conexión en lugar del silencio protector. Por la mañana se reunieron para desayunar en el pequeño comedor del albergue. Lucy parecía más estable, más decidida. Mientras comían, dijo en voz baja, «Quiero conocerlo. James, quiero conocerlo hoy, si es posible». Todos se detuvieron y la miraron. «¿Estás segura?»,
preguntó Evan, y ella asintió. He estado pensando en ello toda la noche. Tienes razón. Necesito la información médica y él se está muriendo. Además, es mi padre biológico. Debería conocerlo al menos una vez para saber de dónde vengo. Yo lo llamaré, se ofreció Marcus. Organizaré todo. Una hora más tarde, se dirigían hacia Grand Marais en 2 vehículos. Sarah y Marcus iban en el coche de Sarah, mientras que Evan y Lucy iban en la camioneta de Marcus. Coda iba en la parte de atrás. Al principio, el viaje fue tranquilo. Lucy miraba por la ventana el paisaje cubierto de nieve. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Evan al cabo de un rato. Aterrorizada, admitió ella. ¿Y si no sé qué decir? ¿Y si le decepciono por cómo he acabado siendo? Lucy, eres una enfermera que salva vidas. Eres amable, compasiva y fuerte. Nadie podría decepcionarse de ti. ¿Tú crees? Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. ¿Crees que mamá lo quería más a él que a ti? Evan consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que nos quería de manera diferente. En primer lugar, los amores son intensos, lo consumen todo. Lo que ella tenía con James era ese amor joven lleno de posibilidades. Lo que nosotros teníamos era una relación de pareja, construir una vida juntos, criar a los hijos, afrontar las dificultades codo con codo. Ambos son amor verdadero, solo que de diferentes tipos. Pero ella te eligió a ti, lo hizo repetidamente. Incluso cuando James regresó, incluso cuando podría haberse ido, ella eligió a nuestra familia. Lucy se quedó callada por un momento. Me alegro de que lo hiciera. De elegirte a ti. Es decir, no puedo imaginar tener a nadie más como mi padre. Las palabras se posaron en el pecho de Evan, cálidas y sanadoras. La casa de James era pequeña, apartada de la carretera, con el lago superior visible en la distancia. El humo salía de la chimenea. La camioneta de Marcus ya estaba aparcada en la entrada cuando llegaron. Todos se dirigieron juntos a la puerta, formando un frente unido. Marcus llamó. El hombre que abrió la puerta estaba demacrado, claramente devastado por la enfermedad, pero sus ojos eran agudos y amables. Y cuando vio a Lucy, se llenaron de lágrimas. El parecido era inconfundible. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos color avellana, la misma forma de la cara. Lucy, dijo en voz baja. Señor Holdren, respondió ella, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Por favor, llámeme James. Dio un paso atrás, invitándolos a entrar. Gracias por venir, todos ustedes. El interior era sencillo pero cómodo. Las paredes estaban cubiertas de fotos, muchas de ellas de Ana a diferentes edades. Lucy se acercó a ellas, atraída por las imágenes de su madre que nunca había visto. Ana, joven y sonriente en la universidad. Ana en un viaje en canoa. Ana delante de la cabaña que Evan había encontrado en el bosque. James observó a Lucy mientras estudiaba las fotos. Era extraordinaria, inteligente, divertida, valiente. La quise desde el momento en que la conocí. Ella también te quería, dijo Lucy en voz baja. Leí sus cartas, pero quería más a tu padre, o al menos lo quería de una manera que tenía más sentido para la vida que ella quería. He hecho las paces con eso. Se sentaron, James moviéndose lentamente, claramente con dolor. Le dio a Lucy un álbum de fotos encuadernado en cuero. Son todas tuyas, fotos de tu madre de antes de que nacierais. Historias sobre ella que nadie más conoce. Quiero que las tengas. Lucy abrió el álbum con cuidado. Sarah y Marcus se inclinaron para mirar. Las fotos mostraban una versión de su madre que nunca habían conocido. Más joven, despreocupada, llena de posibilidades. James también proporcionó informes médicos que explicaban la enfermedad genética en detalle. Es manejable si se detecta a tiempo. Deberías hacerte las pruebas en el plazo de un mes. Vuestro médico sabrá qué buscar. Lucy tomó los documentos y asintió con la cabeza. Quiero que lo sepáis, dijo James mirando directamente a Evan. Os estoy agradecido. Durante 26 años le disteis a Lucy todo lo que yo no pude darle. Estabilidad, presencia, el amor de un padre. Eso no es poco, lo es todo. Evan asintió con la cabeza, sintiendo una inesperada afinidad con este hombre moribundo que había amado a la misma mujer. Había engendrado a la misma hija, pero había elegido el sacrificio en lugar de reclamar lo que era suyo. Se quedaron una hora, James compartiendo historias, Lucy haciendo preguntas cuidadosas, la familia siendo testigo de este extraño y necesario encuentro. Cuando se disponían a marcharse, James pidió hablar con Lucy a solas un momento. Los demás salieron, dejándoles intimidad.
A través de la ventana, Evan observó a su hija y a su padre biológico hablar en voz baja. James dijo algo que hizo que Lucy asintiera con lágrimas en las mejillas. Luego, en un gesto que sorprendió a todos, Lucy lo abrazó brevemente, pero con sinceridad. Cuando salió, su rostro estaba tranquilo como nunca antes. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Sarah mientras caminaban hacia los vehículos. Que estaba agradecido de que yo existiera, aunque no pudiera formar parte de mi vida. Que saber que había resultado ser una buena persona hacía que todo el sacrificio valiera la pena. Lucy miró a Evan y él dijo que la verdadera paternidad no tiene que ver con la biología. Tiene que ver con estar presente todos los días. ¿Qué es lo que tú hiciste? Regresaron al Pinewood Lodge, pero en lugar de ir a sus habitaciones, se sentaron en la zona común a hablar del futuro. Sarah les mostró oficialmente su invitación de boda y le pidió a Evan que la acompañara al altar. Marcus anunció que había decidido mudarse más cerca de Brainerd, tal vez para intentar dar clases en un distrito más pequeño, donde pudiera tener más impacto. Lucy le pidió a Evan que se quedara con ella por un tiempo. Le dijo que su habitación libre era suya si la quería. Por primera vez en meses, hicieron planes juntos. Las cenas de los domingos se convirtieron en una promesa, no solo en una esperanza. La boda de Sarah en marzo se convirtió en algo a lo que todos asistirían como una familia. Las vacaciones, que se acercaban rápidamente, se convirtieron en oportunidades para reconstruir tradiciones. Quiero decirles algo a todos, dijo Evan al caer la noche. Cuando me adentré en el bosque, pensé que estaba acabado, que había perdido a mi familia, que no quedaba nada por lo que valiera la pena quedarse. Pero vosotros tres, incluso cuando os habéis ido, incluso cuando no podía contactar con vosotros, seguíais siendo la razón por la que seguía adelante. La idea de que algún día tal vez entendería lo que había pasado, que encontraría una manera de volver con vosotros, me mantuvo vivo durante unos días muy oscuros. Fuimos unos idiotas, dijo Marcus sin rodeos. Casi te perdemos porque teníamos demasiado miedo de confiarte la verdad. Pero no lo perdimos, dijo Lucy. Y no lo perderemos. Nunca más, dijo Sarah levantando su taza de café. Por la familia, la complicada, desordenada e imperfecta familia. Todos levantaron sus tazas. Incluso Coda levantó la cabeza como si estuviera de acuerdo. Durante las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Evan se mudó temporalmente a la habitación libre de Lucy, encontrando consuelo en las rutinas diarias de su vida. Ella volvía a casa agotada después de sus turnos, y él tenía la cena lista. Algo sencillo pero calentito. Comían juntos, hablaban de su día, de sus planes, del proceso gradual de reconstrucción de su relación. Lucy se hizo las pruebas para detectar la enfermedad genética sobre la que James le había advertido. Los resultados fueron negativos, pero ella agradeció haber podido conocer su historial médico completo. Marcus encontró un apartamento en Brainerd, cerca de la antigua casa de Evan. Solicitó puestos de profesor y fue contratado en una escuela secundaria a 20 minutos de distancia. Él y Evan adquirieron la costumbre de ir a pescar los fines de semana, sin hablar mucho, simplemente estando juntos como siempre les había resultado más cómodo. Los planes de boda de Sarah se aceleraron. Ella y David vinieron varias veces desde Minneapolis para ultimar los detalles. David era bueno para ella, estable, amable, capaz de hacerla reír incluso cuando estaba estresada. Recibió a Evan con calidez, claramente aliviado de que la familia volviera a conectar. A finales de enero recibieron la noticia de que James había fallecido pacíficamente mientras dormía. Lucy lo tomó muy mal, llorando por un hombre al que solo había visto una vez, pero que representaba toda una posibilidad no vivida. Asistieron a su pequeño funeral, solo ellos cuatro y un puñado de sus colegas guías de naturaleza. James había dejado una carta para Lucy que le sería entregada después de su muerte. En ella, le agradecía por haberlo conocido, le decía lo orgulloso que estaba de la persona en la que se había convertido y la animaba a mantener la relación con Evan y sus hermanos. Te dieron dos padres, había escrito, uno por biología, otro por elección y presencia, pero solo uno de ellos se ganó ese título tras décadas de amor y sacrificio. Honra eso, honra a él, da gracias por la familia que tienes, porque es más rara y preciosa de lo que crees. Lucy enmarcó la carta y la colgó en su apartamento como recordatorio de la gracia y el sacrificio. Marzo llegó con la promesa de la primavera. La boda de Sarah fue todo lo que ella había esperado. Pequeña,
elegante y llena de amor. Evan la acompañó al altar, con el corazón lleno, mientras la entregaba a David. Marcus fue el padrino, Lucy, la dama de honor. Volvieron a ser una familia, visible y unida. En la recepción, durante el baile entre padre e hija, Sarah le susurró: «Gracias por no rendirte con nosotros». «Nunca podría hacerlo», respondió Evan. «Sois mis hijos. Su es permanente». Más tarde, cuando la celebración terminó, Evan se quedó fuera del local, mirando las estrellas. El cielo del norte de Minnesota estaba despejado, las constelaciones brillaban y le resultaban familiares. Pensó en Anna y se preguntó si ella podría verlas ahora, a sus hijos felices, a la familia intacta a pesar de todo. Lucy salió para reunirse con él, envolviéndose en un chal para protegerse del aire fresco de la noche. «¿Qué piensas de tu madre? ¿De cómo guardó secretos durante tanto tiempo para protegernos a todos? ¿De lo difícil que debió de ser? ¿La perdonas?» Evan reflexionó sobre la pregunta. «Nunca estuve enfadado con ella. Dolido, sí, confundido, pero no enfadado. Tomó decisiones en situaciones imposibles e intentó hacer lo correcto por todos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Lucy se apoyó en él y él le rodeó los hombros con el brazo. «Me alegro de que Coda te llevara a esa cabaña. Yo también. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que todo el tiempo que estuviste en el bosque, no estabas realmente solo. Marcus te estaba cuidando. Mamá te estaba cuidando a su manera. Y Coda te estaba cuidando. Incluso cuando te sentías abandonado, seguías rodeado de amor». Evan sonrió. «Supongo que sí». Se quedaron allí juntos, padre e hija, contemplando las estrellas que giraban lentamente sobre sus cabezas. Dentro, la celebración continuaba. Música, risas y la alegría de una familia reunida. Fuera, en la tranquila oscuridad, se instaló un tipo diferente de paz. La cabaña en el bosque permanecía ahora vacía, ya no era necesaria. Había cumplido su propósito, sacando a la luz secretos, forzando confrontaciones que tenían que ocurrir, proporcionando refugio en la tormenta. Quizás algún día otra alma perdida la encontraría y descubriría su propio camino de regreso a las personas que amaba. Pero para Evan y sus hijos, el viaje había terminado. Habían atravesado el desierto, literal y metafóricamente, y habían encontrado el camino de regreso a casa, el uno al otro. Las cicatrices permanecían, siempre permanecerían, pero estaban sanando, y al final eso era suficiente. Coda ladró una vez desde dentro, impaciente por llamar la atención. Lucy se rió y empujó a Evan hacia la puerta. «Vamos, Marcus está intentando dar un discurso, y ya sabes cómo va eso». Volvieron al interior, al calor, al ruido y a la complicada belleza de la familia reunida. Por fin, como debía ser.